Una producción de... Estás escuchando Tesseracto. Conversaciones con Francisco y Gabriel. Muy bienvenidos a un capítulo más de Tesseracto. Les habla... ¡Ay, aplauso! Les habla como siempre Francisco. Y acá les habla Gabriel. ¿Cómo estáis, Gabriel? Acá estamos, en un nuevo episodio de Tesseracto Podcast. Oye, pero ¿qué pasa? Estamos en otro lugar. Hemos Sí, sido ¿qué ese ruido? transportados a otro Chaleco, sitio. cierra la ventana porque está como entrando ruido. Hay más gente. Hay más gente aquí. No, Está pasado a copete, oye. Hoy día por las cosas de la chiripa y el destino, nos sí. encontramos en Cervecería Intrinsical, Claro, en Avenida Brasil, ubicados en Avenida Brasil 88. 88, así es. Gracias a los chicos de Intrinsical, gracias a la gente de Fulgor Lab. De hecho, nosotros íbamos directo, la producción. íbamos camino a Fulgor y de repente Chaleco... Tengo que decirle al Uber, oye, desvíate. Chaleco dijo, no estoy en el cuartel de Fulgor, sino Claro. que estoy acá. Y está fresquito igual. Sí, Tenemos sí. cervecita, Sí. está piola. Los invitamos para que vengan porque los chicos de acá tienen las máquinas que construyen las propias cervezas. Ah, muy bien. De hecho, es como una especie de laboratorio de Walter White, donde Es como tienen como la máquina. Hoy de veras no había visto para allá. Sí, po. Ah, wow. Está Jesse Pinkman ahí encadenado, construyendo cerveza Claro, de un 99% de calidad. genial. Hoy tenemos un capítulo súper, hiper especial. Sí, por fin. Tenemos un par de invitados. Esta es la primera parte de dos partes Eso. que Un vamos a hacer, Un capítulo claro, uno de dos. donde vamos a indagar, vamos a meternos de lleno en lo que son estas lucecitas brillantes que están en el cielo y que nos han hecho preguntarnos tantas cosas a través de la humanidad, ¿no es Claro. cierto? Y para eso, porque durante el programa, durante todas las temporadas, siempre hemos pillado dos vertientes, una Claro. más de la ciencia y otra más del misterio quizás. Claro. Y en esta ocasión vamos a partir con la vertiente de la ciencia. ¿A quién tenemos de invitado? Tenemos acá que están tomando ya cerveza, tenemos a Don Simón, astrofísico experimental, Hola, ¿cómo están? Grande. y tenemos a Luis, astrofísico teórico, Hola, salud. ambos de Quantum Astronomy Bravo. Podcast. Gracias. Ya quedamos al tiro como borracho. Sí, Sí. yo Oye. vine acá por la cerveza, me habían dicho. no. Oye, y sí, busquen el podcast en Fulgor Lab. Sí. Quantum. Quantum Astronomy, muy buen podcast. Excelente Yo ya le he echado una oreja en varios capítulos y de verdad es una clase Sí. gratis. Quedé como en deuda. Claro. Aprendí tanto como que me siento en deuda. Después le pasamos la boleta. Quedaste en el CAE, en DICOM. Ojo, si que son veganos, escuchar el podcast con discreción. Lo único que les digo. O buena onda evangélico. con los- o evangélico. No, O los evangélico. evangélicos, por favor, no lo escuchen. Pero si los veganos tienen... Estamos en paz. Yo soy vegano. Sí, Gabriel Por eso, estamos en paz con los veganos. Sí, ya sí, está ya estoy bien. con mi saco de B12. Para chantar ahí. Para no desmayarte. Oye, gracias por. Sí, muchas gracias por asistir, venir. Hace años que con Gabriel queríamos hacer este capítulo. Sí, Básicamente queremos, hicimos una investigación y un trabajo serio y construimos una batería de preguntas
para hacerle a ustedes, porque queremos aprovechar al máximo todo su conocimiento, exprimirlo hasta la última gota. Sí, y en el siguiente capítulo, desde la vertiente del misterio, Claro. lo más interesante es que vamos a hacer las mismas preguntas. Las mismas preguntas, sí. Así que es como un concurso. Sería bueno decirle ahora que Ah. todo esto fue una farsa de Quantum Astronomy y que no sabemos nada. Y que todo lo leímos de Wikipedia. Yo tengo raptado a una persona que de verdad sabe de astronomía en mi casa y ella me hace los libretos. Se llama Claudia, es tu esposa. Oye, espérate, antes de las preguntas, Sí. yo tengo unas preguntas así como de medio fans del programa. ¿Cómo parte la idea del podcast? Porque por lo general los que están ligados a la ciencia como que no son muy también ligados al podcast. O a las y comunicaciones en general, claro. Sí. Bueno, tanto Simón como yo hemos participado en varios proyectos de difusión, pero de forma aparte. No hemos trabajado hasta ese entonces mucho juntos. Ujú. Y mi especialidad siempre fueron los alcohólicos. Yo hacía charlas en bar y cosas por el estilo, y una vez invité a Simón y quedó todo bien. Y el verano del año pasado, Sí, hace más o menos un año. hace un año, le dije a Simón, oye, ¿y si hacemos un podcast? Así como, bueno, me dijo, bueno, llevé el teléfono a la oficina de Simón, que estamos en la misma facultad. Ya. Lo instalé con un trípode y empezamos a grabar y lo que saliera, pues, ¿cachai? Bueno. Y está en YouTube, de hecho, es como una especie de fósil de lo que era Quantum. Y era una weá muy rara porque era una mezcla entre stand-up comedy, podcast, clase, no sé, un híbrido bien interesante. Pero el primer capítulo era súper interesante y hicimos un suicidio homeopático en vivo. Sí. Sí, o sea, yo fui a una farmacia de homeopatía Ya. y compré un montón de weas así de jarabe, de pastillas y de dulce. Y nos íbamos a suicidar en el podcast Con homeopatía. una sobredosis Sí. de homeopatía para demostrar de que la homeopatía no funcionaba. Exacto. Genial. Y al final la homeopatía tenía una especie de como de era casi puro Sí, alcohol, era sí. brígido. Así. Terminaron curados. Así. Sí, de hecho nos De tomamos verdad. una piscola pero de homeopatía. Bueno, Exacto. una caticola. Porque al igual que lo que pasa con las flores de Bach, algunos de los compuestos homeopáticos Claro, se disuelven pues, en son alcohol. alcohol, sí, claro. Que era de como 45 grados, 50, algo Wow. así. Sí, po. Así que hay un capítulo interesante. Está perdido. Pero la base de esa medicina es como mantenerte sano. O sea, es como mantenerte alcohólico de alguna forma, ¿no? No, lo que se basa esa cuestión es que supone que lo que te hace mal guarda memoria y te puede curar, entre comillas. Ah, Entonces ya. lo que guarda la memoria es el agua. Entonces si, no sé, pues te cayó mal un X solución, tú le echas en agua y después la vuelves a diluir, porque Ah. supuestamente el efecto se potencia mientras más diluido esté. Claro. po. Pero al final queda tan diluido que tiene ni la misma probabilidad de que tomar un vaso de agua y claro. meterlo al water y sacar, que ese compuesto esté en el inodoro Claro, que sí. esté en la wea, ¿cachai? Claro. Así que no tiene ni un por lógica nada, es solamente Es casi como una robar. ruleta rusa. así. Sí, Sí. es solamente placebo. Qué buen experimento igual, ¿eh? Es como cuando en Space Jam sacaban la botella de agua y les Ah, decía y le escribía así como con un papelito como ¿No? Y yo sí, compré es uno, medicina, no sé qué. yo Como- y compré se lo uno. tomaban y se sentían más poderosos. yo compré uno súper potente, pues. Y no sé decirle farmacéutica, no sé. La persona que te atendió. La persona que me atendió. Tenga cuidado. Sí, pues, ¿cachai? Me dijo así como, no, tómese uno, como 2 gotitas así máximo a la semana. Y con Simón así, ¡buah! Nos tomábamos No sé si es que de verdad tenía un compuesto activo, nos debería haber hecho mierda. Y ni siquiera nos curó. No sé cómo hacíamos el 4. No tuvieron ningún efecto secundario. No. nada. Más nada. que diabetes probablemente. Claro. Que era súper dulce. Eran Porque aparte compré dulce. unas pastillitas que eran como dulces. Me rodaban mucho los que comía cuando chico. Como unos chiquititos así en un frasquito. Claro. Son unos manifestantes de la ciencia entonces. Unos primera línea. Sí, Primera sí, línea de la primera somos línea de la ciencia. militantes, sí. Fuimos al Militantes choque. de la ciencia. Fuimos al choque con harto contra la pseudociencia. Sí, por Buena. ejemplo, uno de los capítulos que vamos a grabar esta semana es sobre la Tierra. Y ya hablamos sobre la Tierra plana, así que ahora vamos a hablar sobre el calentamiento global. Y hablamos de la Tierra hueca también. También hablamos de la Ah, Tierra hueca, sí, Hablamos porque esa otra de la abducción extraterrestre. de adopción extraterrestre. El horóscopo Sí, también. de vida en otros planetas. Son como unos cazadores de mitos. Sí, Exactamente. Más Tal cual. gordos y con menos plata. Claro. Básicamente. y con menos estilo no podría tener ese bigote. Sí. Sí. No nos da la perso todavía. Van para allá igual. Sí. Veremos. Nos tienen mucha fe. Oye, ¿quieren partir con el concurso? Démosle. Porque Partamos. el Ya. concurso se trata de convencer a un escéptico.
Oye, Chaleco, ¿tenemos la base de las preguntas? Excelente. Primera pregunta. Primera pregunta. Acá va. Una pregunta bien general. ¿Quiénes fueron los primeros en estudiar los astros? ¿Es con alternativa? No, es para... en realidad es como para... Para conversar sobre... Ya. ¿De bien. dónde viene y su experiencia? Claro, Ya. según ¿Cómo? su experiencia, como quiénes como que fueron los primeros en estudiar. Podría los ser astros. una alternativa. Ya. No, a ver, hasta donde yo sé, las primeras civilizaciones que tienen registro de observación Ujú. son algunas mesopotámicas, o sea, de Oriente Medio, Oriente Sumerio, Cercano, sí, Babilonio. Sumerio. Hay varios registros de astronomía china antigua también y muchos también en América Latina y Centroamérica. Claro. Sí. Es muy impresionante cómo desde tiempos primigenios ha llamado mucho la atención el observar el movimiento en el cielo. Sí. Ha sido siempre como un tema a lo largo como de las distintas sociedades en la historia del ser humano, desde que empezamos a formar civilizaciones, que es un interés Pero el mirar el probablemente cielo. eso venía de antes. Po. O sea, Claro. Por lo que tengo entendido, las civilizaciones como crearon la escritura, entre comillas, Ujú. y ahí empezaron a hacer los registros, pero obviamente toda esta cuestión venía Sí, de po. mucho antes. Po. Hay en Cosmos de Carl Sagan hay un relato súper bonito de Carl Sagan como haciendo una especie de narración de cómo él se imagina que el primer homínido o lo que el primer homínido pensó cuando miró hacia arriba y Sí, vio po. estas Es que eso luces. es la cuestión, pues. Tú me estás preguntando estudiar las estrellas de forma sistemática, con una base casi, entre comillas, pseudo, o sea, científica, no le puedo decir pseudocientífica como se ocupa ahora. Claro. Y la otra es que tú ya Casi científica. Casi científica, muchas gracias. Protocientífico. Sí. Creo que esa es una mejor palabra. Sí. O estudiar las estrellas, pero dándole un punto de vista probablemente más antropológico, ¿cachai? Como- Claro, po. Porque Porque claro, mucho- pasa algo, como que uno se me imagina que las primeras como experiencias con las cosas que pasaban en el entorno eran muy del desconocimiento, obviamente, Sí. como que no sabíamos cómo funcionaban las tormentas, no sabíamos cómo funcionaba el clima, no sabíamos cómo funcionaban las estrellas tampoco. Era algo súper desconocido para nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a estudiarlo de forma más seria? Ya sea con fines como de la agricultura o de la agronomía para Ujú. Ser- como fijar ciertas fechas para ¿Será que, cultivar o- ¿Será que marca la diferencia como empezar como a registrar, por ejemplo, los astros? Claro. O porque antes, no sé, pues me imagino, no sé, culturas de Egipto, ¿cachai? Como que según las estrellas, ¿cachaban? Cuando venía una inundación, cuando subía el río, entonces tiene más por un tema como de sobrevivir. Exacto. Sí, era Más que bien, registrar, Sí, ¿no? bien utilitarista en ese sentido. O sea, se aprovechaba el cielo como un recurso natural, casi. O sea, ver o ok. un reloj, pero un reloj anual. O sea, ver, ya, entonces están apareciendo estas constelaciones, ¿eso qué quiere decir? Que va a llover pronto. Ya. Y de ahí mismo viene, claro, el registro, la sistematización y llegamos a desarrollo tecnológico como el calendario maya o Stonehenge, que, Claro. que venía de las civilizaciones celtas, entre otras cosas. De hecho, las civilizaciones precolombinas chilenas también tenían sus calendarios y sus formas de ubicar piedritas y ubicarse con los cerros cuando aparecían ciertas constelaciones, decían, mira, viene tal fecha y cosas así. Exacto. Pero el punto que te decía antes de... No sé si era llamarlo antropocéntrico, porque Claro. también es teocéntrico. Sí, quizá. en cierto Porque- punto, claro. El hombre, desde nuestro punto de vista, creó a Dios y Dios creó al hombre a su semejanza. Claro. Para buscar este tipo de explicaciones. Entonces una cosa es que tú veas, ocupe el cielo como un calendario, y la otra cosa es que tú encuentres respuesta de Génesis en la cuestión, como Claro, lógicas. po. ¿cachai? Porque no sé si nuestro auditorio y ustedes han tenido la experiencia, porque en los tiempos modernos se ha perdido esa conexión con el cielo. Todas las ciudades, tú mirás ahí arriba y veías un par de estrellas. Claro. Pero en la antigüedad, loco, así era el cielo mapa. iluminado, pero brígidamente en la noche, y obviamente te va a llamar la atención mirar arriba y decir, oye, ¿qué son esas cosas que se mueven inalcanzables? Claro. Es la Vía Láctea, como se debe ver, weón, las nubes de Magallanes, incluso si está en el hemisferio sur. Claro.
Entonces, ¿qué son esas cosas? Y como, pues son inalcanzables. ¿Qué? Claro, llega un punto en que el ser humano se empieza a dar cuenta de lo que hay a su alrededor y se empieza a preguntar qué es lo que Sí. tiene alrededor. ¿Y cuánto tiempo también las miraban, pues, para encontrar como relaciones? Claro, así pues como- nacen como todas las mitologías con respecto a esta observación Sí. de estos movimientos celestes. De hecho, es difícil que no haya nacido mitología, ¿cachai? Sí, Sería obvio, más raro eso. que no Sí, hubiera sí, nacido. O sea, le ponían nombre al sol, a la luna, Claro, a Porque, Venus, claro, pues a eran Marte. los objetos que se daban cuenta, porque le daban vida a las cosas que hay acá en la Ajá, Tierra, claro. que del movimiento de esos dependían muchas cosas. Entonces, sí, claro, es natural casi que haya salido mitos de eso. Y el humano siempre, como por naturaleza, busca explicación a los fenómenos que ve. Claro, po. Entonces, y también uno busca la explicación de acuerdo a lo que uno conoce, con lo que uno tiene a mano, con lo que el conocimiento que tiene. Entonces, si tú ves que cae un rayo, probablemente lo va a explicar a través de un agente que sea una persona similar a un humano, ¿cachai? Claro, po, Entonces, sí. puta, es un dios del rayo, Zeus, ¿cachai? Y ahí te empiezas a dar cuenta de ese tipo de razonamiento, porque todas las culturas, por ejemplo en Europa, tienen dioses muy similares, pues, Sí, ¿cachai? claro. Y que van mutando a medida que se te va desplazando un poco, se va transformando en otro. Pero por ejemplo entre Zeus y Thor o Odín hay unos cuantos dioses germánicos que hay entre medio, pero mutaron y decís como, oh puta, ¿verdad? Claro. Como Todos que son dioses del rayo. Claro, o del sol, ¿cachai? O del sol. Y- Sí, eso. pues, son al final como experiencias comunes con la naturaleza que se van representando en estas mitologías. po. Harto plagio debería decir yo. Sí, Sobre- claro, sí, no, en sí, realidad. también. Sobre Oye, todo de la hecho- Biblia. De hecho, ustedes tienen un capítulo que lo sacaron para Navidad que es escuchar, bueno, es como escuchar la Biblia, pero en términos de la estrella y los astros. Ah, sí. Claro, de hecho nos Navidad. comprometimos a sacar más capítulos así Sí, con la genial. mitología más Es ordenada. súper interesante como hacer como el análisis comparado. Sí, de hecho yo me habían contado una historia, por ejemplo, de los en la Patagonia, Ujú. con los ONAS, que ellos Sí. ya sabían, o que intuían probablemente, no estoy seguro, tengo que indagar más, que ellos sabían que la Tierra era redonda, y en su forma de cómo se generó su cosmología, los gigantes daban la vuelta Vuelta al al mundo mundo. y cosas por el estilo. ¿Es redonda? Para allá vamos. No, es esférica. ¿No es plana? Ya lo resolveremos al final del capítulo. Localmente plana. Localmente plana. Oye, lo que nos lleva a una segunda, A a la una- segunda pregunta. Segunda pregunta, Chaleco. Maestro, póngale Ah, lo pillamos volando Ah, abajo. a- lo que nos lleva a una Segunda pregunta. ¿Por qué mirar el cielo? ¿Cuál es la importancia de mirar al cielo hoy en día? Oh, Simón le gusta importantísimo. responder eso. Sí. Yo creo que después de darle muchas vueltas al asunto, si es que ustedes quieren una respuesta breve, que se la voy a dar primero, después voy a dar la respuesta un poco más larga, Dale. es la mayor lección de humildad que existe en el planeta. Wow, Estoy qué bueno. súper de acuerdo. Estoy súper de Bacán. acuerdo con eso. Te da una perspectiva Sacó aplauso. de uno así que tú decís, pucha, hay muchas cosas que uno le da demasiada importancia y que en realidad... Sobre todo yo Sí. creo que si te ponías a estudiar y empezáis como a ver números y cifras y distancias y el tamaño ¿cuál es el tamaño del universo? Ay, ¿qué 13.9 multiplicado por la cuestión de la velocidad de la luz. Po. Y Un por el cierto factor de medio- escala, ya es grande. Y sigue aumentando. Sí, 13.9 exactamente. gigaaños, o sea, darían 10 elevado a 9 por 300.000 kilómetros. Es efectivo que sigue elevado aumentando a porque 8. todo se está distanciando de sí mismo. Sí, ¿La persona? no, ¿En Chile? el espacio también. Lo está haciendo el cálculo. El espacio donde se ubican las cosas. Ajá, Imagínate que todos los objetos en el cielo fueran como hormiguitas en la superficie de un globo. claro. Entonces el espacio en el que se ubican las cosas es el que está creciendo. En esta analogía sería como, no tanto si las hormigas se movieran, aunque pueden tener movimiento propio, sino que alguien estuviera inflando el globo. Claro. ya Eso es lo que entiendo. está pasando. Sería como de unos 10 elevado a 17, 18 metros. Ya Sí, pierde- un uno seguido de 18 metros. Así que Eso ustedes lo se lo crece imaginan la como radio, algo ni siquiera esférico. estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero me tinca que va por ahí. Claro, entonces... no, más todavía. No, la cagué. No, Sí, no le crean a Luis. no. Estoy con una cerveza, Pero no me pregunten es eso. sí, algo medible pero inimaginable. Inimaginable, claro. Exactamente. Oye, y
¿Y cuál es la importancia de ya. estudiarlo esto? ¿En qué nos afecta saber esta información? Mira, yo creo que la astronomía en ese sentido, en la utilidad que se obtiene, es quizá la más poética de la ciencia. Porque ustedes podrían pensar, entonces está bien que haya financiamiento para biología, de investigación de biología, porque así se pueden crear mejores políticas públicas de salud, o se puede desarrollar tecnología para hacer mejores operaciones. Está bien que se haga... Wait, el tamaño. Tenemos la 46.000 cifra. 46.500 miles de millones de años luz. Miles de millones. Sí, y un año luz es 1000 billones... No, 10 billones de kilómetros. Wow. Y un kilómetro son 1000 metros. Ya, O sea, es tan grande que tuvieron que inventar sí, medidas. unidades de medida. Tenemos Sí, que unidades tener de nuestras propias escalas, sí. Wow. sí. Ya, entonces, ¿qué estábamos? En la biología, por ejemplo, ya tiene una aplicación que se puede pensar fácilmente. Claro, qué práctica. Sí, la química también, pues tú puedes desarrollar mejores medicamentos con química o mejores métodos para hacer, La homeopatía. no sé, control de plagas, de infecciones, cosas como esa. Claro. Esta cervecita que nos estamos tomando. Sí, esta sí. cervecita. Mira, Ahí tenemos, ahí tenemos la química máquinas. en acción. Intrinsical. Con Wal- En física, no sé, pues tú puedes tener aplicaciones a ingeniería, desarrollo de Claro. tecnología, pero en astronomía no es mucha la aplicación directa. Lo que sí ha pasado muchas veces es que tecnologías desarrolladas para astronomía luego se destilan de alguna manera a claro. ser usadas, como por ejemplo, no, la internet es de física. Esta vez el Wi-Fi o las cámaras digitales. El Wi-Fi y las cámaras digitales primero fueron diseñadas para satisfacer o resolver algunos problemas propios de astronomía. Por el tema como de los lentes, ¿no? Claro, para el tema de tomar imágenes es mucho más eficiente usar una cámara digital que usar una película fotográfica, que es lo que se usó hasta más o menos finales del 60, principios de los 70 del siglo pasado. Entonces, detrás de la astronomía hay una especie de como de sed de aprender o de saber cómo es la mecánica, cómo funciona todo esto fuera del planeta Tierra, ¿no? Exacto, y eso al final lo que hace es satisfacer la curiosidad humana, es dar otra respuesta a la pregunta fundamental de qué cresta estamos haciendo acá, Claro, po. de dónde venimos y a dónde vamos. Claro, Y sí. nuestro como real lugar en el universo al final. Exacto. Porque generalmente se estudia mucho para la civilización como tal, las humanidades, porque ¿cachai? Cómo se relaciona entre humanos y todo que tenga que ver con lo humano, Claro. pero te falta el complemento que es lo que es la naturaleza. Mm. Y la Tierra es parte de algo inmenso que es el universo, entonces Claro. por completitud tienes que saber cómo funciona el Sol, ¿cachai? ¿Por qué tenemos estos planetas dando vuelta alrededor de nosotros? Pero eso es como un pedazo, ¿cachai? Pero también tenemos otras aplicaciones. Pues. La física necesita ir evolucionando siempre. Porque necesitamos sacar provecho, podríamos decirlo, de la sociedad de este conocimiento. Una vez que tú Claro. sabes cómo funciona la naturaleza, tú la puedes ocupar a tu favor y generar tecnología, etcétera. Entonces, la ciencia se hace tanto para construir sobre la ciencia que ya existe y además algo de eso va a desembocar en alguna utilidad, probablemente tecnología para la humanidad o soluciones a algunos problemas. Entiendo, claro. Por ejemplo, el cálculo. ¿A ustedes les sirve el cálculo? Sí. Sí. ¿En qué? Cálculos integrales, campo diferencial y toda la cuestión. Ah, no, eso yo sí, pensé no, que no, es no, no, sacar no cálculo cálculo. aritmética, no, no. Hablamos de esos cálculos. A ver, sí, las sí. marraquetas. No, no, eso no. El cálculo así que... No, la verdad es que no lo si aplicamos. ustedes, claro, No, se no ponen lo a aplican estudiar matemática abstracta porque sí, ¿por qué lo harían? Sí, es verdad. No, Usted no lo podría aplicar en la vida. Ese Sí, es el po, punto, ya. po. Claro. Pero esa matemática es fundamental para toda la ingeniería y para toda la física y casi todas las ciencias, pues, ¿cachai? Guau. Entonces necesitáis generar ciencias para pararte en los hombros de esas personas para Claro. seguir construyendo. Entonces, por ejemplo, los instrumentos que están acá no existirían sin el cálculo, Claro. pero las Ujú. personas directamente en su vida quizás no lo aplican todos los días, pues. Claro. Pero ese es el argumento que yo encuentro un poco terrible cuando dicen, oye, ¿de qué me sirven las matemáticas en mi vida? Como loco, que tú no la ocupas y no quiere decir que el resto del mundo no la Claro. ocupa. Yo no, Al final, como que toda la construcción de la arquitectura, la tecnología, todo está hecho en base a Exacto. esa ciencia. Claro, porque la naturaleza sigue reglas matemáticas, porque eso es lo bonito. Pero lo que decía yo, ese argumento como digan, hoy la matemática no me sirve, es como, bueno, yo todavía no escribo un paper en prosa ni en rimas, porque ¿cachai? Como que cada uno Claro, ocupa la wea, sí. pero no por eso yo no tengo el derecho de aprender Sí. rimas, ¿cachai? Ya.
filo, u otras humanidades. para seguir con el Sí. contexto, de qué es lo que hace la astrofísica, por lo menos lo que hago yo, porque cada uno hace cosas muy distintas. Pues, por Ya. ejemplo, están los que buscan planetas y van a responder una pregunta súper fundamental, así como, bueno, estamos solos en un universo, así somos Claro. privilegiados, o sea, le pegaría una patada en el hocico así a cualquier religión, ¿no? Rígido. O sea, ¿y el objetivo de ello es encontrar vida? Es ¿O un planeta habitable, habitable, pues, planeta ¿cachai? habitable o planetas en que haya signos que existe vida como la conocemos. Porque lamentablemente a eso estamos también muy limitados. Pues sabemos buscar vida como la conocemos. Claro. Pero puede haber formas de vida que no son como las conocemos. Ah, sí, eso Sí, lo po. conversábamos una vez. Como que tenemos una idea de cómo es la vida, o cómo son los seres Claro. vivos, pero En base no a en nosotros. base a nuestra experiencia, Sí, pero no tiene necesariamente Piensa tiene que que ser así. el ser humano se está extinguiendo a sí mismo ahora, ¿cachai? Claro, po. Y como que uno de los grandes desafíos que tienen los científicos ahora es salvarnos a nosotros mismos, po, weón. Y un problema que tenemos es que no tenemos otro hogar. Claro. Como que ni siquiera podemos dejar a Trump No hay y todos planeta los B. weones, ¿cachai? Y irnos. Oye, pero ¿no hay o no tenemos la posibilidad de llegar a ellos? No tenemos O la sea, posibilidad de llegar. Sí, ese es el porque punto. Porque debe hay- haber otro planeta como la Tierra orbitando una estrella como el Sol a la distancia exacta para que haya agua líquida en su Que superficie. tenga el agua en las tres estados. Y esas Claro. cosas. Ya, pero por ejemplo, eso es una función. Otro que es lo que yo hago en sí, es que la física a nivel cotidiano ya está resuelta. Lo que no se sabe todavía son cuestiones que se escapan de la cotidianidad. Claro. Tenéis que hacerlo, por eso necesitáis colisionadores que hagan chocar partículas más fuertes para que existe como más energía y más el vacío. O Pero está telescopios llamando- más grandes. o telescopios más grandes que lleguen más lejos, con más resolución. Entonces ya la respuesta no está como los experimentos de acá, sino que está bueno, así tenemos que testear la física al máximo, ¿cachai? Y una vez que tú sabes dónde falla, la puedes reparar. ¿Tú dirías que como que todo lo que pasa en la Tierra ya está más o menos resuelto en cuanto a Sí, física? Sí, la vida cotidiana, bueno, de hecho con la cuántica tenéis tecnología para unos 300, 500 años más. Oh, Y wow. por ejemplo, eso es algo que nadie sabe generalmente, por ejemplo, ¿cómo se llama? El diodo. ¿Sabes lo que es un diodo? ¿No? No. El diodo nació gracias a la física cuántica. El diodo lo que hace es que transforma corriente alterna en corriente continua y un transistor en continua en Ya. alterna, y esa es la base de un procesador. Claro. Entonces, Como ese- Como el computador que un tengo acá, computador sin la física cuántica no hubiera nacido. claro. Wow. O tendría un computador del espacio de esta sala. Claro. ¿Cachai? Entonces, y eso es porque la física cuántica permitió desarrollar un material que es el superconductor, por ejemplo, que no sigue la ley de Ohm, que es lo que seguiría el material que se veía en ese entonces. Claro. Entonces, una vez que tú sabes estas propiedades exóticas, las vais sacando más provecho. Y ahora tenéis como la información cuántica, el entrelazamiento, un montón de cosas por descubrir. Entonces, ¿qué hacemos? Prácticamente tratamos de chocar el auto de la física, así Claro. como llevando las Llevarlo cosas al al límite. límite, claro. Para ver qué cosas no funcionan o qué cosas nuevas encontramos. Claro, cosas- ¿cachai? Estoy como experimentando con lo que ya conocí. Sí. Sí, pues a ver si es que te calza o no, y si no calza es porque algo está malo. Claro. Por ejemplo, haciendo un recuento histórico. Antes Newton propuso la teoría, no, la ley de gravedad, La ley de porque no gravedad, es sí. teoría. Sí. Y te decía cómo se movían los planetas alrededor del Sol, los cuerpos Ajá. celestes, pero había uno que fallaba, que era Mercurio. El Entonces, planeta más cercano al el Sol. Sol. Claro. Entonces, Diego Einstein reparó la cuestión por sabiendo por qué fallaba, ¿cachai? Que es la cosa que fallaba en la gravedad de Newton. Y dijo, mira, si metemos esto, nació la relatividad general. Entonces ahora estamos buscando dónde está fallando la relatividad para sacar una wea más potente todavía. Claro. Y cuando nació la relatividad general, se pudieron predecir objetos como los agujeros negros, ¿cachai? Primero fue una solución matemática y ahora sabemos que las cuestiones existen y que están en el Existen. centro de las galaxias y probablemente sean agujeros de gusano que puedan existir gracias a la relatividad, y la relatividad predice un montón de cosas, ¿cachai? Wow. Que estamos buscando. Pero la pregunta es, ¿hay algo más allá que la relatividad? Mm, Es lo que queremos encontrar. Claro. Y eso es lo que trabajo yo, por ejemplo. Y también lo hace la gente en física cuántica. Que son teorías, al final. Trabajé Es que como- ese es otro tema. La gente dice, esto es teoría. Es una teoría nomás. Pero lo que confunde a la gente es teoría con hipótesis. Cuando dicen, yo tengo una teoría, no, amigo, tú tienes una hipótesis. La teoría es algo que ya está muy testeado y que no han podido refutar. Claro. Sin embargo, aún es refutable, pero ha pasado tantas pruebas que es lo vigente y lo que explica muy bien Claro, el marco sí. actual. Entonces, la mayor aproximación que tenemos a la verdad. Claro, ¿verdad? La mejor explicación que tenemos para los fenómenos son las teorías. Que, las que al final mencionamos como lo más comprobable y lo que no ha fallado hasta el momento. Exacto. Porque con la hipótesis podéis jugar. Ya. Claro. Pero Sí, pues punto- es que, por o ejemplo, dólar. mi hipótesis es decir Luis es vegano. Esa es una hipótesis. Claro. Bien,
Pero después eso se pone a prueba y con esas Y pruebas tú con un desarrollas una asado, teoría. claro. Sí. Y no va a O sea, pasar la prueba. teoría No, va a ser la sería como que no es vegano. La teoría sería algo así como que algo más general, que los individuos tipo Luis no Sí. son veganos, algo así. Claro. Genial. Puta, te iba a decir algo muy bueno, pero se me olvidó con lo que dijeron, weón. Perdón, Pues- te desconcentré. Va a volver. Ya va a volver cuando Sí. se me ocurra. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente pregunta, Chaleco. Oye, Después bueno, se pone lo que yo quería decir es que, bueno, si nos hiciste pregunta, ocupan el cálculo y nosotros pensamos que era la calculadora del celular. Entonces quiere decir que somos unos aficionados absolutos. Entonces, la siguiente pregunta viene ahora. Directamente desde la vereda de la ignorancia, Francisco y Gabriel les preguntan, ¿qué es el tiempo para ustedes? ¿Cómo lo experimentan? ¿Teorías? ¿Para qué sirven? ¿Presente, tú futuro, le doy yo. pasado? No, paso. Un paréntesis, este es un tema que a Gabriel y a mí nos apasiona realmente. ¿Qué es el tiempo? De verdad que queremos saber su... Deja tomar lentamente mi vaso de Es, cerveza. para mí, desde una perspectiva más... Porque, espera, Descriptiva, ojo sí. que estas preguntas se vienen para el lado místico, entonces el tiempo va Claro, juega otra forma en, Sí. en la astrología. claro. Ya, el tiempo es una dimensión de la realidad. Eso quiere decir que así como existe el espacio, está el tiempo también y lo podemos usar para medir y cuantificar fenómenos. Ya. Entonces, primero es una cantidad a la que podemos asignarle un número, y de hecho no le podemos asignar solamente un número, sino que podemos asignar una secuencia de números. Y una flecha. Y una flecha también. Tiene O una sea, dirección el El tiempo, tiempo tiene una digamos. dirección. Y hasta el momento no hemos podido vencer esa dirección y no sabemos de nada que exista, que lo hayamos medido y que lo pueda vencer. que vayamos medio. ya. Esa flecha avanza de pasado, presente a futuro. Exacto. Ya. ¿Qué pasa? Tengo que hacer un contexto. Ya. Porque ahora mismo tenemos, entre comillas, dos grandes teorías que describen el mundo. Uno, el mundo macroscópico, muy grande, que sería la relatividad general, Claro. que cómo se mueven los planetas, las galaxias y cómo se están soportadas la estructura de agujeros negros, estrellas de neutrones y todas esas cuestiones. Y tenía el mundo chiquitito, que sería la física cuántica. Y el conjunto de intersección No calzan. sí calza, que sería la vida cotidiana de nosotros. Ah, ya, perfecto. ya, ya. ¿Qué es lo que une todo esto? Claro, lo macro si y lo tú micro? tomáis la relatividad general, lo tiráis como al límite de campos gravitacionales muy chicos, masas chiquititas, velocidades chicas, etcétera, llegáis a nuestra realidad. Y te Perfecto. dan, entre Sí. comillas, leyes de Newton. Ya, La ok. cuántica, lo mismo. Tenéis estas partículas muy chiquititas, pero si tú tomáis los promedios y todo, sacáis el valor de expectación, bla, 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 pa, llegáis a la realidad que nosotros vemos acá. Ok. Claro. Tienen que Lo une todo. Tienen que reproducir la cotidianidad. Pero el problema es que la cuántica con la relatividad, cuando no traspasa más allá de la cotidianidad, porque ¿cachai? No podría Claro. explicar la cuántica a la grande escala y la grande escala, la relatividad no se lleva bien con la cuántica. Entiendo. Porque hay una interpretación distinta de lo que es la fuerza, por ejemplo. Ya, vamos con la parte de cuántica primero. La cuántica te dice que las fuerzas son intercambios de partículas. Existen 4 fuerzas en la naturaleza. El electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte, la débil, y está como el cuarto integrante que no se discute todavía si es una fuerza, que es la gravedad. Entonces, Porque, perdón, en ese contexto es porque no se ha encontrado la partícula que media la fuerza de gravedad. claro, Ah, perfecto. claro, como les decía, es un intercambio de partículas. Entonces, por ejemplo, la fuerza eléctrica, tenéis 2 cargas eléctricas, no sé, por Claro. electrones, Sí. y su fuerza, en lo que están interactuando, se están intercambiando fotones. En la débil y la fuerte tenía otros, pero en la gravedad tenía el gravitón, y todavía no se puede determinar, no se nos ha pedido, ¿cachai? Claro. Entonces no podéis decir que la gravedad es una especie de interacción de partículas. Claro. Por otra parte, la relatividad, y eso es lo que se iba a decir, ahora lo uno, lo que se me había olvidado. Relatividad te dice de que la gravedad es una deformación del espacio-tiempo, un gradiente de espacio-tiempo. Por ejemplo, los relojes en la Tierra corren a distintas velocidades, ya sea a la velocidad que te vas moviendo Por la o, altura. o dónde estás parado. Claro. Mientras más estés hacia el centro de la Tierra, más lento deberían correr. Entonces, si estás en una montaña,
versus que nosotros no estamos tan arriba, alguien que está en la montaña envejecería más rápido que alguien que esté Claro. como en el valle, Ya ¿cachai? entiendo. Entonces tienes un gradiente de tiempo, como cuando tiene un gradiente de presión, tendréis presión más arriba que abajo, te apuntaría hacia abajo. Esa sería la gravedad, ¿cachai? Una deformación del espacio-tiempo, no un intercambio de partículas. Ah, entiendo. Y el espacio-tiempo te da, la relatividad te dice que es un tejido moldeable y que van de la manito. No podía hablar de espacio ni de tiempo. De hecho, esa famosa ecuación de Einstein, E igual a mc cuadrado, eso está incompleto, porque eso sería estando en reposo solamente. Es mc cuadrado más gamma, bla, 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 otras cuestiones más. Que eso prácticamente es energía cinética. Y tú tenías una energía cinética, el mc cuadrado, es porque te estás moviendo en el eje del tiempo, en la dimensión del tiempo. Y tenías el otro que es una energía cinética de movimiento porque te estás moviendo en el espacio. Pero si te Entiendo, escapáis claro. de ahí, funciona de otra forma. ¿Cómo si te escapas de ahí? O sea, en los espacios más grandes la gravedad no funciona como en los más pequeños, entonces. O lo mismo. Estamos hablando de pequeños, así como a nivel partícula subatómica. Sí, o sea... Sí, sí funciona, pero las explicaciones que se dan no son compatibles. Sí. Ah, ya. Ahora, también se ha intentado unificar, pero ese es otro tema que da para mucho. Si quieres lo podemos tocar, pero déjame terminar esta idea. Ya. Entonces, ¿de qué trata el tiempo? El tiempo desde el punto de vista, antes de eso, sorry. Ya la gravedad ha explicado muy bien, o sea, la relatividad general, la gravedad. Por ejemplo, ha predecido las ondas gravitacionales. Y las ondas gravitacionales, que se midieron, deforman el espacio-tiempo 1000 veces más chico que un protón, la deformación. Y eso se ha podido medir, y con mucha precisión, ¿cachai? Entonces es como, bueno, ¿dónde está fallando la relatividad? Porque ha aparecido cosas increíblemente detalladas y lo aprecia extremadamente bien. Desde el punto de la señal que envía o la velocidad con que se van juntando los agujeros negros, las estrellas de neutrones, todo. Claro. Muy bien. Ya, la cosa es que como te dice que el espacio-tiempo es una entidad maleable, tanto el tiempo como el espacio se vuelven relativos, pero tú puedes saber cómo pasa el tiempo para ti y cómo pasa para mí, de acuerdo a los parámetros de entrada que uno le podría agregar. La cosa es que el tiempo funciona como una dimensión que te ordena la secuencia de sucesos. Y eso puede ser relativo. Por ejemplo, si Simón y yo estamos tomando cerveza y la hacemos una competencia así, y la tomamos y dejamos caer los dos chopos al mismo tiempo que suena así, ¡pa! Claro. ¿Ya? Para una persona que esté, por ejemplo, acá parado con nosotros, puede ver que los dos cayeron al mismo tiempo. Pero una persona que está detrás mío, bueno, Simón está enfrente mío, una persona que está detrás mío va a ver probablemente que yo terminé primero y otra persona que está detrás de Simón va a ver que Simón terminó primero. Porque la información llegó a distintas velocidades. Claro, Ah, entiendo. Entonces los tiempos corren distintos, Distinto, etcétera. Claro. Sí. Ya, pero te permite hacer un orden de secuencias dependiendo del marco en que tú te encuentres. Eso vendría siendo el tiempo, una dimensión eso. Pero nosotros, o en la vida cotidiana, siempre te hemos enseñado que todo depende del tiempo y el tiempo vendría siendo como lo que te está apoyando, como que sería casi como un axioma el tiempo. Pero no es así. Mira, O sea, no es lo que medimos según salió el sol, mediodía. tú estás comparando movimientos. Claro. Ah. po. Que la Eso al secuencia final que es es un qué pasa movimiento. primero, que no Claro. está ordenando los sucesos de Y las cosas. el tiempo que conocemos no está en base a eso. Por eso, pues, pero estás midiendo movimiento. Claro, No Pero estás, eso- estás midiendo tiempo implícitamente. claro. Eso es de Claro. todas maneras una visión bien antropocéntrica claro. Sí. de acá de la Desde, Tierra. desde el punto de vista del hombre, el movimiento que percibe es el tiempo. Claro, Exacto. mi punto es que toda la física se construyó en base al tiempo, al concepto de tiempo y que fuera como un axioma. Y es una dimensión que existe, pero Claro. no se sabía qué es lo que era en un principio. Definir esas cosas axiomáticas es súper complicado. Me imagino que sí. Entonces, ¿qué nació ahora? Cuando se empezó a juntar con la cuántica, que se llevaban mal, pero en verdad que empezaron a resultar cosas muy bonitas. Ahí es donde aparece la teoría de cuerdas. Claro, pero la teoría cuerda no le creo mucho. Sí, es No, como ha bien fallado dudosa. estrepitosamente. en Ha varias estado cosas. estancada, esa es la cuestión. Y, 7 bueno, dimensiones, 11 11, dimensiones. 11, amigo, con 11 te hago la teoría que queráis, así, te explico todo. Así. Rick and Morty, te hago Rick and Morty. Sí, ¿no? loco. Ya, la cosa es que en física cuántica está el principio de incerteza de Heisenberg, que te dice que tú no puedes saber precisamente dos variables que estén midiendo que estén conjugadas. Po. Por ejemplo, el momentum y la posición, o la energía y el tiempo. Entonces eso te hace que tú puedas tener un ordenamiento de la secuencia. Es como hacer un cubo Rubik. Imagínense un cubo Rubik, ¿ya? Lo tienen así armadito. Y hacen movimientos, por ejemplo, una carita hacia arriba y después hacia el lado.
lo devuelven, no es lo mismo que primero lo haga hacia el lado y después hacia arriba. Claro. Te va a quedar distinto. Claro. Ya, No eso conmutan. no conmutan, eso es lo que quería llegar. Ah, entiendo. Entonces la no conmutatividad te va dando esta especie de secuencia, ¿cachai? Gracias a la física cuántica. Claro. Y no necesitas prácticamente tener como un tiempo definido directamente como dimensión, sino que es esta cuestión de no conmutatividad y que está relacionado con la segunda ley de la termodinámica, que es la entropía, que van a estar maximizando la entropía. El tiempo apunta en la misma dirección donde se esté maximizando la entropía. Y la entropía es una medida de qué tan desordenado está un sistema. Co- A ver, Esta te dice cuál es el estado más probable que se encuentre un sistema, hacia dónde va a evolucionar prácticamente. Wow, qué complejo. Por eso, eso Wow. es un tema muy largo para desarrollar. Sí, Y- me imagino que sí. No, y pero si querían hablar de- Nosotros muy inocentemente hicimos la pregunta. sí. no abran la caja de Pandora del tiempo, por Sí, favor. la cosa, para terminar la Sí. idea, porque cómo paso de esta cosa chiquitita a lo grande. Po? Claro. Esto ya se llama, esta rama se llama como mecánica estadística, casi, que es que a partir de las propiedades microscópicas tú sacas observables macroscópicos. Claro. Entonces, por ejemplo, el imán, imagínense un imán, está hecho de pequeños imanes chiquititos. Y que cuando tú ves el imán grande es porque todos los imanes chiquititos están orientados en la misma dirección. Claro. Con el tiempo pasaría lo mismo, Ah, ¿cachai? ok. Como que las flechitas de tiempo empezarían a orientarse todos para un lado y nosotros los vemos como un continuo, como un fluido, que Claro. es como lo que observaría la relatividad general. Ya. Pero probar esas teorías así es lo que se está intentando hacer ahora, pero para eso necesitamos colisionadores más grandes, va a ser colisionar weas más fuertes, ¿cachai? Wow. Increíble la visión de la ciencia en torno al tiempo. Sí. Claro, y de Sí. hecho eso es como la visión que queremos con el podcast de nosotros, como presentar todas estas cuestiones que si tú vayas a cualquier evento de difusión no te dicen este tipo de cosas, pues No, te dan claro. la misma cuestión de siempre. Claro. Así que si quieren saber más, escuchen Quantum Astronomy. Sí, absolutamente. No, y genial poder hacer estas preguntas a alguien que realmente sepa, porque Sí. bueno, yo me emociona escucharte, así como que... Bueno, de hecho vamos a traer a profesores que son... Ustedes vieron X-Men, ¿cierto? Sí. Ya, Simón, Vamos a traer al profesor Javier. Simón y yo somos como recién graduados, así como, no sé... Yo soy Coloso. Claro, Ah, así ya, como ok. personaje así. Y nosotros vamos a traer así como Mutante Omega primera generación, así Magneto, una cuestión por el estilo. Ah, Así que estén atentos con raja, eso. ya. Los bacán. brígidos. así. Sí, nosotros, son la gente primera que llegó con las carreras de física acá, ¿cachai? Que las fueron a estudiar así como a Harvard. Donde aquí Sí, no se Princeton. no se veía nada de física. claro. Exactamente. Son los primera generación. Así Wow. que recomendadísimos. Sí, qué bueno. Súper Oye, interesante. Vamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Si es que no le agota. No. Dale. No, Siguiente pregunta. podría hacer esto todo el día. Mientras haya cerveza, amigo. ¿Qué importancia tiene la luz Ufa. Ah, en unidades de medida, en energía? ya. en A ver, ¿qué importancia el tiene la sol? luz? Sí, hasta hace 2 años sin luz no existiría astronomía. Por la onda de gravitación. ¿Hace Sí. 2 años? Hace 2 años. Hasta hace 2 años sin luz no existiría la astronomía. Wow, ¿cómo es? Porque todo el estudio que hacemos de los objetos en el cielo está basado en cómo se ven o cómo se pueden captar por través de la- a claro. través de otras emisiones del Claro. espectro electromagnético. La luz visible es solamente una pequeña expresión de todas las maneras en que tiene esta energía electromagnética, que está ligada a la fuerza electromagnética de cierta manera, de expresarse. Otra manera son el infrarrojo, el ultravioleta, rayos sí. X, microondas, ondas de radio, rayos gamma. Entonces hemos desarrollado tecnología que permite estudiar los objetos en el universo de todas esas maneras. Ya sea con telescopios, estas cámaras digitales, Claro. o películas fotográficas, o detectores de otro tipo para detectar otros tipos de radiación. Así que hasta hace 2-3 años, más o menos, esa era la única herramienta que teníamos para estudiar objetos, cómo se veían. Porque claramente no podemos, a excepción de algunos pocos objetos, perdón, no podemos ir y tomar una muestra. Claro que Claro. algunos objetos del sistema solar se puede hacer, pues, la Luna, en Marte, en Lo que tenemos más cometas a mano, y en claro. meteoritos sí se han tomado muestras y se ha podido hacer un análisis químico, un análisis morfológico de esos objetos, entre otras cosas. Hasta que llegan los observatorios de ondas gravitacionales que, como los describía Luis recién, no captan luz, sino que captan la deformación del espacio-tiempo. Claro. Entonces Wow. eso abre la posibilidad a una rama interdisciplinaria de la astronomía que se llama la astronomía multimensajero. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos estudiar un fenómeno, como por ejemplo la colisión de dos estrellas de neutrones,
por medio de las ondas gravitacionales que emiten a medida que se van acercando y emiten energía en forma de ondas gravitacionales hasta que chocan, colapsan y esas cosas cuando colapsan explotan y esa explosión se le llama una kilonova porque es como una supernova pero un poco distinto. Y eso se ve en luz visible. Entonces se combina la información de la luz visible Más la con onda- la de las ondas gravitacionales. Aguante para estrella de hacer un- neutrones. Sí, Qué bueno. que es el campo de estudio de Luis. Sí. Entonces la luz, para cerrar mi respuesta, ha sido fundamental durante los 6.000 años de historia documentada en que ha existido un estudio de los astros. No creo que este descubrimiento nuevo le reste importancia, pero sí agrega información fundamental. Oye, una pregunta desde la Sí. ignorancia también. Que siempre lo que decís tú siempre ha sido una medida como espectral de las cosas. ¿Cómo solamente con mirar el cielo, cachai, gases, compuestos químicos? Excelente pregunta, desgraciado. Yo siempre me he preguntado Sí. eso. Porque Ya. yo podría estar mirando la estrella y La verdad es ¿Cómo- que lo inventamos todo. ¿Cómo sé que Venus es gaseoso, por ejemplo? ¿Cómo sabes que bueno, Venus no es gaseoso? Oh, estuve equivocado todo el tiempo. Bueno, efectivamente es un desafío súper grande estudiar qué ocurre con un objeto contando solamente fotones, por estos pedacitos de luz que Claro. llegan. Entonces, una manera de estudiar composiciones es no solamente a través de estudiar la luz integrada, entre comillas, que es ver, digamos que tomarle una imagen al objeto, sino que estudiar el espectro, que es estudiar el arco iris del objeto. Perfecto. Bien, entonces así el arco iris de acá, que se forma aquí en la Tierra cuando hay gotitas de agua en suspensión en la atmósfera, Sí. es luz del Sol que entra a esas gotitas y en esas gotitas la luz completa del Sol, que podemos llamarla luz blanca, se separa en colores. Se descompone todo. Se descompone, Claro. como lo que ocurre en la carátula del Dark Side of the Moon. Así es. La luz blanca se descompone. Y eso forma entonces el arco iris. Lo mismo se puede hacer, aunque no con la misma técnica exactamente, con luz de otros objetos. Y pasa algo muy interesante. Este científico que se llamaba Fraunhofer en el siglo XVIII, algo así, estudia la luz del Sol y la dispersa con un prisma, pero la dispersa un montón. No en un espacio más o menos chiquitito y se da cuenta que hay líneas que faltan. Como un código de barra. Como un código de barra, Ah. exactamente. Líneas más oscuras, donde no hay emisión de tanta luz. Y se da cuenta que esas líneas coinciden con las líneas del espectro de algunos elementos que habían sido aislados acá en la Tierra. Ya. Por ejemplo, algo parecido pasa con las luces de neón. Las luces de neón brillan con ese color porque los electrones en los átomos del gas que va dentro del tubo Sí. emiten una radiación que tiene una energía tal que nuestro ojo lo interpreta con ese color. Oh, ir a la Ese disco color. ya no va a ser lo mismo. No. desde ahora en adelante. Entonces, en las estrellas pasa lo opuesto. La estrella emite, por los procesos termodinámicos de su interior, luz de todos los colores, pero en las últimas capas, las más externas, que están más frías, algunos de esos colores se absorben por los elementos que están en su exterior. Ya. Entonces, eso es lo que Fraunhofer vio como las líneas oscuras. Y según eso, vaya catalogando y haciendo... Exactamente, y ¡Wow! sabes qué elementos hay en el Sol y después en otras estrellas, otros objetos. Esta historia tiene un final muy bonito, que antes de darle la palabra a Luis, Fraunhofer pudo catalogar la mayoría de las líneas, excepto algunas, que eran de un elemento que no se había descubierto en la Tierra todavía. Ya. Y ese elemento le puso el nombre griego del Sol, que era Helios. El helio es el único elemento hasta el momento que se descubrió primero fuera de la Tierra que en la Tierra. Oh, Wow. mira, Qué bonito, ¿no? datazo. Qué bueno. Buen dato. Por eso es mi compañero de podcast. ¿Ven por qué lo elegí? ¿Ven por qué me dicen al Simón Verde ahora? Qué Ya. buena. Oye, pero tu pregunta era, ¿el tema era luz desde un punto de vista astronomía o humanidad así como en general? A lo Eh, que les toca a ustedes. Sí. Ya, porque yo les comenté delante que habían 4 fuerzas, ¿cierto? Sí. Las que se llaman nucleares, nuclear fuerte y nuclear débil, Ujú. interactúan a nivel del átomo. El alcance que tienen es muy chiquitito. Claro. Entonces la fuerza nuclear fuerte actúa a nivel del tamaño del núcleo atómico, mientras que la nuclear débil al tamaño de un protón o un neutrón. Muy corto alcance. Perfecto. No la vas a sentir en tu vida cotidiana. Las únicas fuerzas que vas a sentir en tu vida cotidiana son la gravedad y el electromagnetismo, que tiene un alcance teóricamente infinito. Ok. ¿Ya? La cosa es que en la vida cotidiana del ser humano todo es electromagnetismo excepto la gravedad, que es negativo. Todas las fuerzas que te enseñaron en el colegio, ya sea el roce, la normal, la tensión, etcétera, todo es producto del electromagnetismo. Que si lo pensáis bien, estamos apoyados en una mesa, ¿cierto?
Y la mesa, si tú apretáis así, tiráis para abajo, sentí una fuerza normal que te está girando Claro, hacia arriba, te sí. la está devolviendo. Pero ¿cuál es la naturaleza de esa fuerza normal? Son puros enlaces de las partículas que no se quieren romper, ¿cachai? Claro. Entonces es una naturaleza electromagnética, ¿cachai? Eh, ¿Te acordáis de la discusión que tuvimos de la mesa con Cano? Ah, sí. Ya, ok. Es que iba para... No, pero eso iba por un lado de la realidad y los Bueno. sueños. Ahí tení. Ya. Por favor. Ah, ¿estáis picado de aquella vez? No, era eso no. la guardo, Rencoroso, no olvides. La guardó. Ya. Sí, Cano Saavedra. No, pero es que esa era la teoría de que si hay una diferencia entre esta realidad y los sueños. Porque en los sueños la diferencia que tenéis con la realidad es muy mínima. Es solamente lo físico, las moléculas y las partículas. Era una teoría. Mira, no voy a entrar de nuevo. No, sí, no entremos, no Sí. entremos ahí. Ya, por favor, Ya. disculpa. La cosa es que en la fuerza eléctrica tiene las partículas eléctricas y yo les dije que tenía ahí el fotón que es el que intercambia, Claro, que sí. el gestor de la fuerza, ¿cachai? El pegamento. Y resulta que el fotón es la vibración del campo electromagnético. Ok. Y la vibración, eso es luz. La Claro. luz son los fotones, o sea, la partícula que asocia a Sí. la luz es el fotón. Entonces, desde un punto de vista de civilización, si no existiera el fotón, no existiría la fuerza para pegar las partículas eléctricas. Claro. O sea, no existiría ni siquiera la Tierra. así como- Claro, no estaría todo esto unido, Exacto. no habría madera, no, No habría habría- piedra, sí. no habría nada. Oye, ¿y por qué no ocupamos esa energía y tenemos energía gratis? Yo me imagino como estos carritos que llegan a otros planetas como Marte y que todos funcionan con energía solar. ¿Sí? Me imagino un extraterrestre viéndolo y mirando así, esto viene de la Tierra. Todo debe funcionar con energía solar en la Tierra. A ver, Y es como, eh, si la- tenemos energía ahí y que va a estar sí, pero- durante mucho tiempo más, ¿por qué no lo ocupamos? respondes tú, no? respondo yo. Es que eso es justamente la energía que se puede captar del electromagnetismo. Sí, de la pero energía solar. sí, o sea, ¿Por qué pagamos una cuenta en él, siendo que podríamos ocupar el sol, o no? Sí, es sí que- se puede. Pero es que Eso esto- quería hacer Daniel Howe en Recoleta. sí. De hecho, Eh, lo va a implementar. Y París se colgó también. Sí, que esta es la cuestión, porque esto ya no es una respuesta directamente que nosotros te lo demos como de ciencia, porque como científicos queremos que se aproveche ese tipo de energía renovable, etcétera. Claro. Pero esto ya tiene que ver con políticas aplicadas a Sí. ciencia, ¿cachai? Ya es mucho experimento. Entra la mano eh, negra. Exacto, que se compran patentes y se evitan que salgan ciertos Claro. prototipos de cuestiones. Entonces hay mucha investigación que se ha hecho para mejorar los paneles solares, ¿cachai? Pero el problema es que por alguna razón de impuestos y cuestiones los weas salen súper caras. Claro. Ahora ¿cachai? bien, perdón, yo creo que la pregunta de Gabriel iba algo más al aprovechar una energía, entre comillas, del vacío, no sé cómo decirlo, por ejemplo. Hay mucha onda electromagnética acá dando vueltas. Ujú. Esto que funciona con corriente tiene un campo electromagnético asociado alrededor. Ah, hay, ya. hay un campo electromagnético que está alimentando mi celular, en todo eso. Ah, Entonces, ya, ¿cómo no también. podemos usar esa energía, dices tú, o otra energía que esté...? No sé, pienso en Tesla. Y Tesla dando energía gratis para el mundo. Y A ver. Edison Ah, A ver, bloqueándolo. te voy a hacer una Pero- pregunta. ¿De qué color es el sol? Oh, hexagesimal sería como hashtag 0000. No, bueno, en lenguaje cotidiano común. ¿Qué color sería el sol? Amarillo. ¿Seguro? No, no estoy ¿Qué seguro. dice Pancho? pues, ¿Qué dice Pancho? Tire sobre un color. me conecté con mi infancia dibujando amarillo el sol, ¿no? Sí, también diría amarillo desde mi... Es de todos los colores, yo creo, ¿o no? Sí, no. Sí, sí y no. Blanco, no. Es que... Es que según en Photoshop, todos los colores, según, Claro. según el RGB, Según todos los la- colores suman blanco. La teoría del quedan en color, blanco, del ¿no? color luz, de Sí. todos los... Sí, pero Según- la cuestión es que vas a tener ciertos colores que se están emitiendo más que el otro. ¿Cachai? Como Claro. el fotón de cierta frecuencia se emite Sí. más. Adivinen cuál es ese color. Oh. Amigo, les doy una pista. ¿De qué color son las plantas? Verde. El pic de emisión está en el verde amarillo. Wow. Pero están aprovechando eso. Entonces, la mayor cantidad de luz por fotón, o sea, la mayor cantidad de fotones de partículas que estarían dando vueltas probablemente sería el verde, ¿cachai? Como que nos llega más Wow. del sol. Oye, y me acuerdo en Fargo, ¿te acordás que decía Sí. como Me que el acordé al ser tiro de humano eso. podía identificar mayores cantidades de verdes solamente porque antiguamente era más fácil descubrir a los depredadores en un bosque? Como que Esa nuestro es de la ojo serie está... Fargo. Sí, nuestro Ah, ojo he visto la está... serie Fargo. Está como diseñado para
diferenciar más tonos de verde que de otro Porque color. sabíamos que claro. estaba el animal que te iba a atacar. Wow. Es etcétera. probable, pues uno de los depredadores históricos de los antecesores del ser humano son las serpientes. Claro, po. Y el tigre y el águila. Por eso salió el dragón. Sí, pues por eso sale el Hicieron dragón. fusión. Esa es otra historia muy interesante. Wow. Y Y, los- por y los ejemplo, mayas, y se repite esa imagen en los en colores Tabla. naranjo, como de los chimpancés, de los tigres, los gatitos y ardillas, son puros que están en los árboles. Po. Entonces, Claro, cuando po. tú miras hacia arriba, se confunden con el sol o con los corales de Ah, los, claro. de Del los follaje, árboles, sí. del follaje. Wow. Ya, Genial. pero mi punto es que cómo funciona el panel solar necesitas algo que es, bueno, es el efecto fotoeléctrico, Claro. cómo funciona. Y eso fue, para hacer un paréntesis, por qué Einstein ganó el premio Nobel. No ganó el premio Nobel por la relatividad especial, ni la general, ni por el movimiento browniano, ni nada de eso. Por el fotoeléctrico. ¿Y qué hacía? En ese entonces lo que mostraba era que la luz se comportaba como una partícula. Entonces entra al ya, fotón, claro. le pega un electrón y lo arranca y genera una diferencia de voltaje, genera una corriente, etcétera. La cosa es que en cada metal tiene una frecuencia de corte específico, ¿cachai? Entonces no te sirve todos los fotones para sacar energía si tú tenías un cierto metal. Tiene Entiendo. que estar adaptado a cierta longitud de onda y maximizado, bla, 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 para llegar y sacar energía de ahí. No es como que... No es llegar y claro, Ojalá pudiéramos aprovechar todas las longitudes de onda, claro. pero y si tienes que el sol es el que está emitiendo en mayor cantidad el verde, vaya a optimizarlo en el visible, que probablemente es el que más te esté dando energía. Porque las otras son absorbidas más en la atmósfera, ¿cachai? Claro. Y otras no son tan energéticas, entonces trata de optimizarlo en ese sentido. Ay, genial. Genial. Sí. Vamos con la última pregunta del bloque. Vamos con la última pregunta del bloque. Que. Oh, pero. Oh, nos Chaleco, falló el DJ. Es que mira, ¿Se evaporó, chaleco? esto de grabar en una cervecería hace que Sí. el chaleco. Sí. Peligroso, lo perdamos. peligroso. Peligroso. Pero bueno, sin base. Sí, démosle nomás. Y la siguiente pregunta es. A la música, Pancho. Tan, 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 Eso. tan, 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 La luna. tan, 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 tan. Eso. ¿Qué, Teorías. ¿Qué influencia qué tiene influencia sobre el ser tiene humano? sobre el ser humano la luna? Excelente. ¿Es una parte de la Tierra la luna? ¿Fue una parte de la Tierra en su Más o momento? menos. La Ahí- teoría, dale. sí, la teoría de formación de la Luna más válida hasta el momento es que en las etapas tempranas de formación de la Tierra, un cuerpo más o menos del tamaño de Marte, que Marte es de un tercio más o menos del tamaño de la Tierra, le pega a la Tierra y de los escombros que salen de eso se forma la Luna, eventualmente. Eso explica varias cosas, como por ejemplo la composición similar que existe entre la Luna y la Tierra, y además que la Luna sea tan grande en comparación a la Tierra. Por lo general los satélites son muy chicos comparados con sus planetas. Claro. En cambio la Luna, de más o menos un sexto del tamaño de la Tierra, es grande en comparación. Porque, por ejemplo, la Luna más grande del Sistema Solar es como 1,5 veces del tamaño de la Luna, pero orbita a Saturno. Que es mucho Saturno más- es 7 veces Sí, más o esa menos es más Titán, grande ¿no? que la Tierra. Ese es Titán. Entonces, ¿cuál es la influencia de la Luna en la Tierra hoy en día? La Luna tiene un factor a corto plazo que es el generar las mareas Ajá, sí. junto con el Sol. Eso ocurre porque la Luna está tirando un lado de la Tierra más fuertemente que el lado opuesto. Claro. Y lo que hace más fácilmente es deformar lo deformable de la Tierra. Y la Tierra, dado que es un cuerpo rígido, la parte deformable es el agua. El agua. El agua. claro. Entonces, por eso se ven las mareas principalmente en el agua. Y por eso se llaman mareas. Perdón. Y ¿Puedo hacer un paréntesis ahí? sí, Que esa fuerza de marea obviamente se cuantifica y se mide y se sabe muy bien, etcétera. Claro. Y eso depende del tamaño del objeto, ¿cachai? Entonces, como la Tierra es tan grande, va a sentir una fuerza de marea más grande que directamente una persona como nosotros, que no Claro. sería insignificante. claro, hay gente, y eso lo he visto también, que dice, oye, pero si nosotros estamos hechos de 70% de agua y la Luna afecta el agua de la Tierra, ¿cómo no nos va a afectar a las personas? Y una de los de las refutaciones, así es lo que dice Luis, que dado que nosotros somos pequeñitos en comparación a la Tierra, las mareas no nos va a afectar. Y lo otro es que las fuerzas que mantienen el agua en nuestro cuerpo son distintas a las fuerzas que mantienen al agua en la Tierra. El agua en nuestro cuerpo está unida principalmente por fuerzas químicas, que a la larga son electromagnéticas, Claro. mientras que en la Tierra el agua está unida por fuerza de gravedad. Entonces gravedad con gravedad se entienden bien y lo deforman. Claro, pueden pensar la marea, pongan su celular enfrente de ustedes así de forma horizontal y piensen de que un extremo y el otro extremo, ¿cierto?
está sintiendo fuerza de gravedad. Y no sé, imagínense una muralla ahí. La muralla es la que la está trayendo. Entonces, una parte del teléfono va a estar más cerca que la muralla que la otra. Claro. Entonces va a sentir el jalón gravitacional más fuerte que el otro y te va a empezar a estirar. Sí. Mientras más grande seas, más se va a sentir el jalón porque uno va a estar más cerca que el otro extremo. ¿Cachai? Exactamente. Y eso se puede cuantificar súper bien. O sea. El jalón no afecta al ser humano. No. No. No es como, oh, luna llena, oh, siento el jalón. No, Exacto. lo que puedes calcular, sí, y eso es interesante, es qué tanto menos sientes que pesas cuando la luna está sobre tus cabezas. Pero es una diferencia de microgramos Sí, o anda miligramos. Muy Oye, ínfima. y- Muy ínfima. Vaya a orinar al baño y cuando orinas botas por lo menos unos 200 gramos, ¿cachai? Sí, Sí. botas caleta. Botaste el peso. jalón, ya no se Sí. siente tan fuerte el jalón. Exacto. Sobre todo en una cervecería. Oye, ¿y qué opinan de las imágenes del hombre en la luna? Ahí no hay nada que opinar. O sea, tan bonita. ¿Tan bonita, sí? Eso, ¿Tan bonita? sí. Que Pancho tiene acá una teoría de que... Yo, tú dijiste una vez, po, como que Te el hombre tiraron al agua. el hombre llegó a la luna, pero las imágenes eran tan feas que tuvieron que recrear. no es que las imágenes eran feas. Lo que pasa es que Porque había un tema Había- político el- también, ¿no? Sí. hubo ha habido tanta suspicacia con respecto a la transmisión del hombre, la llegada del hombre a la luna y todo, Sí. que, claro, como que es un poco ridículo decir que no llegó, porque no ha llegado una sola vez, sino que llegó muchas veces después. Claro. Claro. Y claro, se dice que en esa primera llegada del hombre a la luna, las transmisiones vía satélite no estaban tan depuradas. Entonces hubo problemas con la transmisión. Ya. O sea, es que Se hizo una especie de... ¿Eso Kubrick? No sé si la ha hecho No. Kubrick, pero se dice que hubo le como una prestó los especie de escenificación, ya. pero que después se retomó como en la transmisión original. Mira, esa no la No había cachaba. escuchado. Ahora- esa No, versión, nunca he escuchado. Eh, Porque igual estamos hablando de una Una transmisión tontera. mundial Claro. en una época Claro. donde... O sea, si estáis transmitiendo Era- mundialmente y así ese corte y meter la otra imagen, yo creo que ya tenéis no, que que tener no se muy hizo de un buena- corte, que, No, el- que que la el- tenían que lista. Ah. las imágenes originales no se pudieron transmitir. Ya. Y la gente sabía eso, supuestamente sabía eso, y se hizo una escenografía para No, pero claro, transmitirla de forma más segura. Pero una teoría. Ah, ya, y una no hipótesis. cacho, una no cacho- hipótesis. No cacho qué tan... O sea, qué tan en vivo salió esa cuestión, porque en ese tiempo todo se grababa Eso es lo otro, en claro. en film, en película. Entonces, hay película grabada, hay fotos. Hay unos espejos en la luna, ¿o no? Sí, hay espejos en la luna Sí, que hay te espejos en la permiten luna. medir la distancia y te permiten también medir a qué tan rápido se está alejando Esa, la luna. esa es la prueba más... y ahí hay rastros visibles en la luna de objetos. Sí, o de sea, la hay llegada. rastros de misiones que van ahora o que orbitan la luna y que pueden tomar imágenes Claro, que, po. dado que en la luna no hay atmósfera, no hay viento, entonces cualquier huella de ser humano o de un vehículo Se mantiene está ahí ahí, todavía, Claro, exactamente. no hay una erosión. No. Y otra importancia de la luna es que mantiene estable el eje de la Tierra. El eje de la Tierra, Ah. que está... La Tierra orbita el Sol y pueden imaginarse que esa órbita traza un plano. Claro. Y en su órbita la Tierra no está perpendicular al plano, o sea, el eje de la Tierra no está apuntando arriba abajo, sino que está un poco inclinado. Ajá, Y eso genera las estaciones. claro. Entonces la Luna forma parte de la estabilización de ese eje, que si no estaría apuntando erráticamente a distintas direcciones a medida que pasa el tiempo, como un trompo cuando está perdiendo energía. Claro. Y... Y bueno, y también hace eclipse y nos da platita extra por eso. sí. Ya, si queremos llevarlo al tema al plano terrenal, sí. CHI, lo que gritaron CHI para el eclipse. Oh, no, Cantando horrible. el himno nacional. Horrible. Este a fin de año sí tiene otro por si acaso. Sí, Valdivia. Sí, po. en Valdivia. sí, Pucón, Vayan, Villarrica, Valdivia, sí. para allá. Vayan ya reservando. Claro. Sí, yo ya voy a trabajar, ya tengo pega para eso. Oye, y Ah, el... Espérate, y otro detalle de la luna para un astrónomo. Ujú. Un cacho. ¿Sí? Sí, un cacho. ¿Cómo? La ¿Por luna qué? sí. ¿Cómo hacer un cacho para...? Porque es muy No me brillante. deja ver, La luna man. llena sí, pues muy Ah, brillante. Sí, mira, entonces ok. molesta. Muy La blanca. observación Sí. astronómica. Oh, Te wow, apaga mira. el resto de la estrella. Nunca Entonces, lo había pensado. cuando suben las personas al observatorio es como, oh, bacán, luna Puta, llena. la luna, man. Sí, nosotros Exacto. decimos, puta, esa weá de nuevo, así, no va a dejar ver nada. Oye, O sea, y- las noches sin luna son las mejores. Sí, Sí, son las claro. más requeridas también cuando se generan
proyectos de observación. Claro, Las me noches sin imagino. luna son las que tienen mayor demanda. Bueno, también desde un punto de vista antropocéntrico se relaciona con deidades y cuestiones por el estilo, Absolutamente, así que, claro, pero sí. Sí, po. Oye, no y entremos en esos detalles. es verdad que un asteroide chocó con la Luna y la dejó oscilando, que es el cráter más grande que tiene la Luna, No lo sé. que se llama Giordano Bruno. No tengo idea. ¿No? No, ahí me pillaste. bueno. Sí. Es que hay un dato muy ¿sí? bueno que 1700, ponte tú. Ajá. Muy, no sé, quizá más antiguo, no sé la fecha. Había un jesuita mirando la luna y sí, sí, vio sí. unos destellos explotar. Y el tipo lo registró en un diario, pero lo guardó. Porque Claro. si lo mostraba a la iglesia donde él participaba, lo podían Sí. acusar de ¿cómo viste fuego en la luna? Claro, po. Y dicen que se calzan las fechas con lo que él registró con el cráter más grande que tiene la luna, que es el que se llama Giordano Bruno, que No sé. Yo no sé mucho de la luna, en verdad. No sé tampoco de eso de historia. Pero podríamos revisarlo ahí en el break y después lo... vamos al break entonces. Sí, pues vamos al break entonces. Antes de eso, perdón, hay un concepto errado de lo del lado oscuro de la luna. Ah. El lado oscuro de la luna no existe. La luna no tiene un lado oscuro. Tiene un lado alejado de la Tierra, porque por esto de las fuerzas de marea, cuando pasa suficiente tiempo, la rotación y traslación de los objetos se sincroniza. Por lo mismo, la luna nos muestra siempre la misma la cara. misma cara, claro. Porque rota y gira alrededor de la Tierra en el mismo periodo. Ajá. Entonces, el lado que no vemos, cuando la luna está nueva, o sea, no recibe luz del sol en la cara que vemos, el lado La oculto recibe por el está otro lado. Exacto. Así Claro. que es incorrecto hablar del lado oscuro de la ya. luna. O sea, de ahí ya no vienen los Transformers. No, Porque los Transformers venían de la luna. Del no, lado oscuro de la luna. lamentablemente Y no. tampoco están los nazis atrás. Ah, No. puta. Ni topollillo. Vamos a una canción, por favor, Simón, preséntala. Ya, excelente. Dado que este es un podcast de misterio y todo eso, ¿les gusta Lovecraft, o no? Nos encanta Nos Lovecraft. encanta. Ya. Hicimos un capítulo especial de Lovecraft. en Mira, Tesseract. qué bueno. Oye, estoy muy emocionado porque este año se estrena la película del color que cayó El del color cielo. que cayó del Sí, cielo así con- que Sí. hay un disco de una banda, digamos, Doom Stoner, un poco psicodélico metal que se llama Blood Ceremony y el disco se llama The Eldritch Dark. Así que me gustaría escuchar la canción del mismo nombre, The Eldritch Dark de Blood Ceremony. Excelente. Thank
regresado después de ese temazo Doomstoner en honor a los antiguos. Sí. Bueno, a los hace grandes hambre. antiguos. Oye, seguimos acá en Cervecería Intrinsical. Intrinsical. Por Fulgor Lab. Así es. Tenemos a Chaleco ahí, a las perillas y... Volvió el chaleco, ahí está. Sí, ahí está, ¿Chaleco amarillo? Tenemos no lo sé, ¿ah? No, No, es chaleco no. amarillo, no. Oye, unas cuantas cervezas más y seguimos acá en esta conversación Sí. súper interesante. Está muy interesante. Yo estoy. Mira, hicimos 1 hora de... Hemos resuelto hartas Sí, cosas de nuestro- Borremos algunos capítulos Hay que pasados. borrar, sí, hay que borrar qué algunos capítulos. vergüenza. Deconstrúyanse, por hablando favor. pura wea. Deconstrúyanse. Oye, y a propósito, queremos enfrentarlos al misterio y a temas que todavía no No son resueltos. son resueltos entre nosotros. Claro. Bien. Una base de la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Y la base. Y ahí está. Simón, Luis, ¿creen ustedes que existe vida en otros planetas? 1, 2, 3. Oh, Sí. Y si sí, existiera, sí. y si existiera, ¿cómo sería? De hecho, eso va más allá de la creencia. Exacto. Uno intenta a la hora de ser de hacer ciencia dejar las creencias de lado, Claro. porque en mi opinión, aunque yo no soy una persona creyente, entiendo que pueden coexistir, más bien no colaborar. Pero eso ya no es tema de creencia, es tema de certeza. Hay tantos lugares que existen en el universo que sería ingenuo casi decir no existe vida en otro lugar. Wow. Claro, porque no estamos hablando como vida inteligente como nosotros. Claro. Cualquier tipo Sí, de cualquier organismo tipo de vivo. organismo, claro. La definición, de hecho, existe una definición astrobiológica de la vida. Ah, ¿Sí? Astrobiología es el estudio de la vida en un contexto cósmico. claro. Entonces, para eso, la definición de la vida es que puede evolucionar darwinianamente, o sea, que pueda haber cambios aleatorios que apuntan hacia una mejor... una mejor adaptación, eso, claro. gracias al medio ambiente y la habilidad de autorreplicarse. Si ustedes se fijan, es bastante Claro, simple, la sí. definición solamente esos 2 pilares. Entonces, una bacteria lo cumple. Claro. Un virus no mucho, porque el virus necesita estar metido en otro organismo para Claro. poder replicarse. Claro. Pero un planeta en el que haya robots, por ejemplo, una civilización de robots, que sabe qué mejoras puede hacer y que puede autorreplicarse, Claro. ¿sería vida? Es vida. Yo creo que sí. En términos concretos sería vida. Oye, y si hay, Sí. hay otros compuestos en otros planetas, también hace que el organismo vivo sea de otra composición, se Espérate, adapte de otra antes forma. les quería hacer una pregunta. Oh, La pregunta Pa- acá la el hacemos tema nosotros. de la autorreplicarse es súper complejo, ¿cachai? Matemáticamente describir esa weá es filosófico casi, wow. la solución a esto. Imagínate, Autorreplicarse. imagínate tienes una máquina, un robot. De hecho, este tema lo tocamos en los podcasts. Sí. El primero, el contacto extraterrestre, propusimos de que la siguiente forma evolutiva de la vida es la inteligencia artificial. Hemos hablado también sobre eso. ¿Sí? acá. Ya. Que tiene un nombre. Imagínate, tienes un objeto, un cuerpo, ser que se va a autorreplicar. Entonces, para que se replique, tiene que tener la información de su producto, Claro. ¿cierto? Como que Sí. si tengo un cuerpo A, voy a generar B, A tiene que conocer B, Claro. ¿cierto? Como que tener la información para crearlo. Por lo tanto, la información de B vive dentro de A. Eso Claro. es un conjunto. Claro. Claro. Sí. Y ahora B se va a replicar y va a generar un objeto C Sí. y lo puede modificar un poquito más, levemente. Entonces C vive dentro de B y B vive dentro de A. Entonces, si tú lo tiras al infinito de la cadena, la cantidad de información que tiene que tener el producto original es infinita. Para que la información esté en el conjunto, la siguiente que se va replicando. Claro. Pero como no que- puedes tener información infinita Claro. en un espacio finito. Mira, ¿eh? Así que esa es una paradoja que aún no... No, ¿Verdad? no la hemos resuelto, Resuelto. En el podcast, sí tiene solución. O sea, no es que no la hemos dado. Que Ah, sea- perfecto. sé que Porque, la dejamos porque enganchado. a lo mejor en esa. En eso como de replicar y de hacerse de y así hasta el infinito, a lo mejor no es al infinito, a lo mejor va a llegar un punto en que
sea, va a llegar al ser límite. vivo más optimizado posible. Claro. No, pero al final O incluso a ir repitiéndose patrones. es que a lo que va es que, por ejemplo, la vida de la Tierra se tiene como asumido, no sé asumido, pero ya se es estandarizado o no sé cómo, no encuentro la palabra, que partió de bacterias y empezó Claro. a evolucionar. Entonces las bacterias tendrían que haber tenido bajo esa secuencia toda la información Sí, de nosotros. claro, ¿cachai? Sí, po. O sea, Y que todos venimos cabe- del mismo lado. ¿Y cabe Sí, eso, cachai? Hay un... O sea, yo- biológicamente existe un ser que se llama el último ancestro común universal. Y yo Que es el compar- último... que es, digamos, el primer punto de bifurcación de todas las ramas de todas las especies. Ah, y perfecto. yo comparto eso con Piñera, por ejemplo. Sí, Wow. Qué terrible. lamentablemente. Sí. Terrible. Ya, la cosa es que la forma de solucionar esa paradoja, Ajá. la naturaleza justamente funciona así. Claro. Como con la cuestión de los ADN y cosas así, la naturaleza lo solucionó. ¿Cómo se soluciona esa paradoja? Wow. Es brígido. Ya, la cosa es que quería responder un poco el tema de cómo serían la otra vida. Es difícil, obviamente, decir, porque puedes tener cosas, por ejemplo, como decía, inteligencia artificial que haya evolucionado y Claro. que probablemente el universo esté plagado de inteligencia artificial y que ya nosotros estemos muy atrasados. Porque piensen en esto. ¿Que esto sea una Matrix? Eh, ¿Tanto a ese punto? nosotros llevamos como 100 años mandando señales de radio al universo, ¿cachai? Eso quiere decir que la señal ha llegado a 100 años luz. Señal luz. ¿Y esas cuántas estrellas ha alcanzado? Así como 50 estrellas, una wea sí, así, algo ¿cachai? así. Más o menos. Que no han podido escuchar y que tengan un detector lo suficientemente potente como para cachar esa señal que está súper diluida. Claro, Porque po. a medida que viaja va recorriendo un área cada vez mayor y por Sí. lo tanto se va haciendo cada vez más débil. Más débil. Ajá. ¿Cachai? Tenés O sea, que les va a la- llegar un mensaje. Si hay vida inteligente, les va a llegar un Casi, chicharreo. casi Sí, una estática. la- sí. el rayo de la galaxia, 110.000 años luz, algo así. El radio de la galaxia son sí, como 60.000 años luz. Ah, entonces esto era el diámetro. Sí, Ya, la cosa es que piensen eso, porque la escala de distancia de estrellas es grande. Sí, Entonces, una estrella que esté a 1000 años no estaría viendo, entre comillas, en la Edad Media, así que de alguna Claro. forma recibiera la señal, Claro. pues, ¿cachai? Wow. Ya, entonces esa es una razón de por qué no hemos hecho contacto ni nada. Y la otra cosa es asumir de que el resto de especies son inteligentes, ¿cachai? Porque Claro. piensa que en la Tierra hay miles de especies, millones, y hay Ujú. una que sería el humano que está buscando, pero el resto no, po, ¿cachai? Claro. Entonces, para llegar a donde estamos nosotros, han pasado un montón de coincidencias. Entonces, hay mucha información detrás. Coincidencias. Claro, o sea, Sí, cosas casos aleatorias. aleatorios muy particulares para llevar al desarrollo del ser humano actual. Claro. Entonces, decir que los extraterrestres son parecidos a los humanos puede ser complicado, ¿cachai? Es poco probable. Poco probable. sí, perdón. No, que iba a decir algo, ¿no? De los extraterrestres, la forma y todo eso. Sí, yo iba a hablar de la base de la vida, la base elemental de la vida que es la Tierra del carbono, porque el carbono puede formar cadenas largas, Claro. unirse con 1, 2, 3, 4 elementos, cosas como eso. Y bueno, encontraron otras bases nitrogenadas para hacer ADN, otras 4, que pueden estar generando otras formas de vida, ¿cachai? Y lo que nosotros vemos como alienígenas eran respuestas prácticamente a miedos como que evolucionaban a lo largo de la historia, Claro. ¿cachai? Sí. Entonces el extraterrestre era una respuesta prácticamente a las cuestiones de la guerra que habían antes de las Sí, la Guerra máscaras. Fría, claro. Y de hecho se empezaron a describir los extraterrestres, las abducciones después de la Guerra Fría. Sí, po. Y después de que salió una película extraterrestre que era, no recuerdo el nombre, que quizás lo podemos poner después, lo que dijimos en el podcast, pues, Sí, que era una película artística donde primero mostraron esa imagen del extraterrestre con los ojos negros todo, Ah, y desde ya. ahí se comenzaron a mostrar a reportar casos de abducciones después de esa Sí, película. porque Yo- los platos voladores no Yo eran hace platos un voladores. par de días, quería como agregar 2 puntos. Yo hace un par de días leí sobre una especie de manual de como ginecología, pero como de posiciones para relajación de la mujer y todo. Y Ujú. que es como muy antiguo, como de los años 50. Y los dibujos o las ilustraciones de ese manual, el ilustrador no quería como sexualizar como los cuerpos, entonces lo hizo de forma muy deshumanizada. ¿Y cómo lo hizo? Delgados, con la cabeza grande y con los ojos negros, muy como los extraterrestres, los grises. Mm. Y esa es como una de las primeras representaciones de este tipo de humanoides.
Como que podría ser una raíz de como esta... Pero mira, voy a... Ahora, Sí, y otra cosa que quería agregar, que hace muchos años leí una investigación que había descubierto unos 3 como especies que estaban subsistiendo sin luz solar y sin oxígeno. Es posible. De hecho, las vías de forma más temprana de día nacen así en el fondo del mar. Claro, eran como que eran unos cangrejitos albinos y unos langostinos y unos gusanos de mar que vivían como en unas fuentes de como de gas, erosión, Sí, de sí, gas sí. submarino. O sea, sale La- vida en lugares menos En intensos. lugares Sí. que no, sí, que no De debería hecho, haber. ese como la Tierra, a ver, no había superficie sólida en la Tierra en los Ajá. primeros tiempos. Existía este océano, un océano que cubría parte de la superficie de la Tierra y el núcleo estaba muy caliente, entonces eso hacía que el agua hirviera en algunos puntos del océano. Y salía magma debajo de la superficie, las capas inferiores a la corteza de la Tierra tienen magma líquido. claro. Entonces eso hacía que salieran productos químicos constantemente. Y de esas reacciones químicas, o sea, algunas reacciones químicas con esos elementos le daban a los organismos primitivos energía, sin necesidad de tener energía del sol, solamente con la energía de esas reacciones químicas y del calor que venía del fondo de la Tierra. Claro. Y lo Oye. otro es la convergencia evolutiva, porque las especies también tienen que respetar ciertas leyes de la física. Por ejemplo, gigantes en esta época no podrían existir por temas físicos, ¿cachai? Claro. Ley cuadrado cubo y un montón de cuestiones que cómo aguanta la estructura, etcétera. Entonces, por ejemplo, las especies marinas, tienes que los pescados, los mamíferos y reptiles evolucionaron con la formita del pescado, pues, ¿cachai? Claro. Porque estaban tratando, no sé si será correctamente decirlo de esta forma biológica, pero están tratando de maximizar mejor la adaptabilidad con el ambiente, porque ¿cachai? El ambiente también es como un choque entre evolución y convergencia del ambiente. Claro. Entonces, Cómo poder moverse y sobrevivir en el ambiente. Claro. con Sí, los y mejores no elementos que perder tiene. energía Claro. fácilmente. Sí. entonces también hay algo que no van a hacer exactamente igual, como nosotros, cosas así, pero tampoco quizás tan distinto Claro. quizás, ¿cachai? No Deben se haber sabe. ciertos Mm. puntos de encuentro entre otros ambientes y otras Claro. formas de generar energía, generar fuerza, etcétera. Claro, pero ahí estamos jugando ya totalmente la La especulación. especulación, claro. Oye, pero ¿y todas estas especulaciones vienen de alguna forma de uno como ser humano? ¿Cachai? Como pensando en estos organismos vivos, en otros planetas, con otras composiciones. De alguna forma siempre tenemos una visión desde nosotros, ¿o Sí. no? Y la ciencia de alguna forma no es un poco eso, es crear artículos o es crear herramientas para investigar, pero siempre desde una mirada, desde nuestras leyes, Lo- Es que hay lo que me lleva a la siguiente pregunta. Hay algunas leyes que son universales. Las leyes de la física creemos que son... Son independientes de lo que nosotros Sí. queramos o no, Claro. ¿cachai? Y no nacen netamente de nosotros, ¿cachai? No, Es como analizar algo externo de lo que uno exacto. cree. Y con el nacimiento, o no sé si decir el nacimiento, el establecimiento de la física teórica, prácticamente funciona distinto al resto de las ciencias, porque nace de un pensamiento casi puro lógico-matemático que después se contrasta con la realidad. Y no nace de categorizaciones directamente de la observación Entiendo, ahora. claro. Pero es una simbiosis, ¿cachai? A veces hay cosas Se que va coincidiendo con lo que uno va hay observando. cosas que se observan y no se tiene explicación y aparece la teoría para explicarla, Claro. para lo que estamos tratando de buscar ahora, ¿cachai? Como Claro. para romper la relatividad. Pero hay un montón de cosas, como por ejemplo el bosón de Higgs, primero fue planteado matemáticamente y claro. después se encontró. Los agujeros negros lo mismo, ¿cachai? Claro. Todo eso, la relatividad, todo eso fue Claro. casi de la lógica pura, prácticamente. Y hay cosas que todavía no hemos pensado y existirán. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. A la siguiente pregunta. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. Y ahí viene la siguiente siguiente pregunta. Ahí está, vamos. Siguiendo este mismo tema, ¿cuál es su visión sobre estos fenómenos que no podemos explicar? Fenómenos paranormales, fantasmas, duendes, imágenes extrañas, Apariciones, sensaciones, psicofonías, todo ese mundo. Yo primero. algo Adelante, Luis. sobre lo que no podemos explicar según
Lo A que, ver. lo que dices tú, ¿cachai? Como que no... Luis sabe más de eso. No... A ver. Tú dices que pensamos... Devuélvete 3 cambios. Primero pensamos... No, a ver. Primero pensamos en el papel y después existían, pero quizá hay cosas que ni aún existen en el papel y ni aún existen y que solamente se perciben. ¿Qué opinan de...? A ver, dame un ejemplo. Porque me quites duende y cosas, pero... Un ejemplo concreto. Sí, porque mira, hay Fantasmas, muchas, fantasmas. hay muchas Fantasmas, cuestiones. sí. Los fantasmas, muchos dicen, oye, había un fantasma, ¿cómo lo demostráis? Pero muchos de esos eventos paranormales no tengo cómo mostrarlo porque no estoy ahí, ¿cachai? Y no tengo todos los detalles si hacemos la reconstrucción, porque tú podéis decir, oye, había un fantasma, pero puta, quizás estaba ahí más drogado que la cresta o estaba ahí con, en cuestión de sueño. Y por ejemplo, las abducciones se dan siempre, generalmente, en momentos donde están con sueño, pues, ¿cachai? Noche. Ya sea en la noche, En la noche. donde estáis en la cama, probablemente parálisis de sueño, los camioneros que se están quedando dormidos y van a chocar, la gente que va en el auto. Entonces, ¿cachai? No sé si tenga sentido responder cómo lo puedo explicar, porque cada uno tendría su propia explicación lógica. Si Y- es que yo estuviera ahí, tú pudieras decirte, mira, pasó esto. Y no tenemos toda la información. Oye, y en el caso de, por ejemplo, esta casa, a donde está Intrinsical, tiene 100 años, por ejemplo, y ponte tú que una persona ve un soldado de la Guerra del Pacífico en una esquina, después viene otra persona y también, oh, yo también vi al hombre del soldado, oh, yo también, y se forma un consenso. La Ujú. ciencia es un consenso también de cosas ¿A qué te refieres? Como, Sí, la ciencia es un consenso. y no funcionará así mismo para el fantasma del soldado de la Guerra del Pacífico. Depende, porque en la ciencia el consenso llega a través de varias pruebas, con casos base, con experimentos replicables y varias otras cosas así. Observaciones anecdóticas como esa no forman parte del cuerpo del conocimiento científico. Perfecto. Bien. De hecho, a mí me llama la atención y he estado intentando entender como, cómo nace esas weas, por ejemplo, oye, el chonchón o esas weas del sur así. Saludos Oye, a Pablo. ¿eh? Oye, weón, como chucha, así como, oye, para que no entre tenéis que poner un pañal con caca de una guagua en la puerta, así como, ¿a quién se le ocurrió, weón? Así, ¿dónde sacaste esa solución, culiada? Aquí sacabaste ese acto. Weón. Aquí sacabaste ese acto, weón. Espero que no. Pero, weón, así como, oh, la medicina del sur, así como, no, tiene que hacer pichí y sentarse en esa roca por 3 horas. Y las viejas van y se sienten curadas, pues, ¿cachai? Y se Y pasa cuando- de boca a boca. Y el cuando esas mito- cosas funcionan, y estos mitos, empiezan a ser como una bola de nieve. Y cada uno, obviamente, es como jugar al teléfono. Claro. Y le vais metiendo más. Por eso el mito del trauco, Sí. el caleuche, la pincoya. Y empiezan también mentiras entre medio. A veces una pura broma puede dejar la cagada también. Que se ha visto cómo se ramifican en redes sociales. Efecto que se ve en redes sociales también. Quiero poner como el caso de uno de los relatos que nos llegó, uno de los primeros relatos que nos llegó. ¿Ya? Yo conozco personalmente a la persona que mandó el relato y es una persona que es bastante pragmática y escéptica con respecto a este tipo de fenómenos. Pero sin embargo le sucedió algo que ella no pudo explicar de ninguna forma. ¿Ya? El relato de una madre con su hijo que tienen como una relación muy cercana. que escuchaban que lo llamaban. Sí, po. Y la madre escuchaba que su hijo la llamaba a ella con un nombre que solo el hijo conocía. ¿Cachai? Pero cuando la mamá iba a preguntarle, hijo, ¿qué quieres? El hijo le decía, nada, no te estaba llamando. Amigo, todos escuchamos voces. Eso. Ya, pero no, calmado, pero ocurrió para el lado contrario. ¿Ya? El hijo también escuchaba que la mamá lo llamaba con el nombre que solamente Ya, pues ellos eso- conocían. A veces eso es hereditario. Es una onda magnética que quedó dando vueltas en la... No, o sea, el sonido. Una onda mecánica, no magnética. Eso, o sea, sí. Oye, Perdón. pero ustedes asumen que hay algo que no podemos explicar. Ufa. Hay Porque- cosas que todavía no se pueden explicar, pero más allá de eso hay cosas que se pueden falsificar. Y la ciencia es mucho más... no Pero, sé si pero lo- por ejemplo, las tincas. ¿Te Es gusta que una una tinca de- tinca es más que- bien que una... son una- procesos, una- sí, son- es algo bien informado, no sé, una decisión bien informada. No, y también el cerebro funciona en base al prejuicio rápido, ¿cachai? Eso es cierto. Entonces, Sí. tú piensas que te está saliendo la tincada así como pero en verdad es un indicio, Es una repercusión de intuición varias de emoción. Por ejemplo, hay un experimento que se hizo que se llama el experimento de Libet. ¿Lo han escuchado? Que No. tiene que ver No. con el libre albedrío. Ya. Este es un tema que también tocamos en el capítulo. De hecho, este no lo hemos vuelto a reeditar, Genial porque eso ese fue tema. en la oficina de Ese Simón. fue- Sí. Ah, ya. De los inicios del Ya. podcast.
partió con las leyes de Newton, que te dice que prácticamente toda aceleración que tú estás viendo, todo cambio de movimiento, tiene que haber de una fuerza, ¿cachai? Y ahí tú puedes hacer un efecto dominó, que si esto estaba acá era porque yo lo moví, pero esto se movió, ¿cierto? Yo lo moví, pero a mí me movió otra cosa y eso sucesivamente. Claro. Entonces, todo lo que tú estás viendo es consecuencia de lo que estaba antes. Entonces, puedes decir que todo partió en el Big Bang y todo estaba escrito. Ahí existe el destino. ¿Cachai? ¿Estamos acá porque nosotros queremos estar acá o porque simplemente los electrones de nuestro cerebro se movieron por consecuencia de lo que estaba antes? Estamos entiendo. acá como... Claro. La conciencia es prácticamente un fantasma que nos hace creer que las decisiones que estamos tomando Son de son de nosotros. nosotros, pero son una consecuencia del movimiento y las leyes de Newton. Es muy determinista. Wow. Sí, Todo la es ley de causa-consecuencia. La ley de Newton, si tú me decís la fuerza, yo te puedo decir todo el pasado y todo el futuro de las partículas. Así de potente. Wow. Y eso, Qué alguna miedo. persona que tendrá esa sensibilidad podrá predecir cosas que, en ese caso. ¿Qué? Que, por ejemplo, yo puedo predecir... Estamos metiendo así, Yo puedo no. predecir, Luis se va a caer de la silla en 10 segundos. Y me va a pegar una patada. Claro. Pero No. claro, en ese caso, si estuviera todo escrito. Ya, Una pero es persona- que ya se demostró que no estaba todo escrito por Ah, el ya. tema de física cuántica. Claro. Ya. Es Ya. como con el ejemplo del dado. Pues tú sabéis cómo va a salir el dado si es que controlas completamente cuál es la posición del dado inicial, si es que va a haber mucho viento, cómo es la superficie que va a caer, con cuánta fuerza lo tira, etcétera. Eso Y no, es y no puede ser, determinista. y no puede ser que existan todas las posibilidades Es que eso es física y que nosotros cuántica. estamos experimentando solamente Eso es una- física una cuántica. cuántica. El ejemplo del gato de Schrödinger va Sí. un poquito por ahí. Claro. que solamente existe lo que podemos experimentar para nosotros. Es complicado el tema. Mira, esto se va a alargar si nos metemos en ese bosque. No, o sea, Ya. yo creo que para una segunda Pues invitación. sí, gracias, sí, ya. sí. Y mira, mi punto Exacto. es que el experimento de Libet lo vi desde el punto de vista de la neurociencia y psicología. Entonces, te ponían como un botoncito y un reloj que iba girando, una cuestión así. Que era como que sabíais la decisión como un microsegundo antes de lo que iba a hacer. Exacto. Ah, el perfecto. músculo lo sabía Ah, antes. claro. Entonces entiendo. ¿quién pasaba primero el movimiento? ¿El cerebro o el músculo? Claro, El músculo empezaba primero el cerebro. claro. O sea, antes que el cerebro. cerebro. la decisión. Wow. Entonces era como, en verdad, cuando tú te despiertas, ¿en verdad quieres desayunarte con leche y tostadas? Claro. ¿O es realmente un impulso que inconsciente y tu cerebro Sí, po. y tu wea dijo como, necesito tanto, te va a antojar esta mierda? Si Wow. yo doblé por una esquina, ¿yo quise doblar o había un microsegundo que ya estaba doblando? Claro, pues las partículas en tu cerebro estaban sujetas a ciertas fuerzas previamente que te llevaron a pensar eso. Oh, yo creo que da para un segundo capítulo. Sí. Claro, y todos estos temas son más psicológicos. Por ejemplo, lo ver fantasmas y todo eso, de esquizofrenia y cosas así, son temas vigentes y la Sí, gente po. no sabe que Sí. tiene esta Claro. weá. Claro. Imagínate en la Edad Media, con un montón de enfermedades y todos locos. Bueno, obviamente vaya a haber un montón de mierda de mitología y vaya a haber demonios, va a estar psicoseado. Y Eran los míos de la época también. Claro, po. aparte, estaba Sí. de moda, pues, ¿cachai? Hoy día los nuevos fantasmas y demonios son los ovnis y los reptilianos. La AFP y el CAE. Esos son los nuevos fantasmas. Esos son los nuevos Sí. fantasmas. Sí. Pero por eso, es que todos esos tipos de fantasmas y cuestiones los puedo ir Descartando. descartando por este tipo de análisis, ¿cachai? Claro, po. Porque el fantasma accidental es transparente y una persona, mientras que el oriental es un fueguito, ¿cachai? Claro, sí. Como que no es una, Son no hay una distintas Tiene que ver con la teoría, cultura, claro. no hay una Ah, teoría exacto. unificada. Entonces Claro. ahí ya podéis empezar a decir, puta, si fueran así los fantasmas sería universal, ¿cachai? Claro. Pero esto es obviamente una representación Oh, qué cultural buena, de la qué- weá. Qué buena. Igual que lo que opinan después de la muerte, que la gente que Sí, se po. muere, como Claro, que tiene que ver las con la visiones cultura. de la también. muerte son Algunos ven a distintas, Jesús, sí. un budista no va a ver a Jesús. Y todo eso nace prácticamente de la cultura y las necesidades que tengan las personas. Así pues, es. weón. Genial, genial. Genial. Oye, Oye, y ya para terminar, Sí. Sí. una última pregunta, pero pueden incluso responder con una palabra. Vamos con la Ya. última pregunta. Sí, dale con la última pregunta. Y que ojo. Va, la última pregunta. La última pregunta. Y que podrían responder con una pura palabra. Con una buena, claro. ¿Qué opinan ustedes de la astrología? Para hacer la comparación con el siguiente No le capítulo de la crean próxima nada. semana. Simplemente eso. Que hagan Si es en pensamiento cuanto a opinión. Ya, porque para contextualizar bien, la astrología es el precursor de la astronomía, de hecho. Sí, de hecho. Sí. Fue el primer estudio, digamos, de alguna manera sistemático de lo que estaba Y pasando. eso es en lo el que cielo. habíamos comentado un poco al principio. Sí, po, pues, claro, como buscar este tipo de respuesta en las estrellas, po, de respuestas que expliquen el mundo. Pero una vez que se sistematiza el estudio de los cuerpos y se
hace un poco más rigurosa la ciencia, no hay compatibilidad entre astronomía y astrología. Eso en cuanto a a los hechos. Sí. En mi opinión, en una palabra, charlatanería. Sí, bueno, nosotros dedicamos un podcast entero, no entero, ¿verdad? Fue un bloque del podcast Sí, un capítulo, sí. a explicar por qué esta cuestión no funciona, Claro. ¿cachai? Y hemos hecho un Que no es montón tan de difícil pruebas. tampoco. Sí, está a varios efectos que se están en psicología, Claro. el efecto Forer, por ejemplo, Sí. que yo lo he testeado en las charlas que he dado de que Sí. no, la astrología no funciona. Y también mucha gente dice que puta, esto no hace ningún daño, pero yo creo que sí hace daño. Yo también pienso que sí. ¿Por es un qué? Yo poco- también pienso que hace mucho daño. ¿Por Hay gente qué? que como que basa su vida completa en esta Es tipo de que información. Y eso es peligroso. hace igual. desinformación al sentido que no te da las verdaderas razones de por qué está pasando algo Claro. y sobre todo el conocimiento personal. Ujú. Por ejemplo, hace que el autoconocimiento es súper importante y que ha estado descuidado. Entonces, en vez que decir, puta, ando enojado porque hay un ciclo hormonal detrás, pasó tal razón y puta, pues, me fue mal, tengo que hacer tales cosas, no, es porque puta, Mercurio estaba para el otro lado, ¿cachai? Claro. Entonces, O la alineación planetaria. es la respuesta fácil, probablemente mucha gente lo necesita, pero necesitamos pensamiento crítico y gente madura tomando decisiones, Sí, ¿cachai? no evadir responsabilidades. Eso, Tal cual. también la astrología hace que se evadan muchas responsabilidades tuyas como persona y hacerte cargo de tus problemas. No, puedo haber no pude haberlo dicho mejor. Estoy Pancho está totalmente de acuerdo. llorando, parece. Estoy totalmente Está de con los acuerdo. ojitos llorosos. Se emocionó. Necesitamos pensamiento crítico. Sí, eso es estoy lo totalmente de importante. acuerdo contigo. Sí, oye, y eso del pensamiento crítico también significa que no se tomen lo que estamos hablando acá como, Como- algo seguro. como algo Sí, seguro. también investiguenlo por su cuenta, claro. pruébenlo, cuestiónense toda autoridad. Pero con un hilo de raciocinio Sí, exactamente. y cordura, por Y supuesto. Y con la luna también. Y la cosa es que nosotros, si que tienen dudas, podemos demostrar lo que hemos estado diciendo. O sea, Claro. yo me pasáis un papel y un lápiz y te Sí. demuestro eso y que también puedo mostrar matemáticamente que Piñera es un saco wea. Por favor, Oye, ¿dónde está ese eh, paper? Quiero agradecerle a Sí, ustedes muchas porque gracias. ha sido un tremendo capítulo. Lo esperamos mucho Sí, tiempo. lo esperamos con ansia. Un aplauso. Sí, un aplauso. Sí, y quiero también Se niveló. que generar expectativa porque después se viene el crossover de vuelta. Así es, se Donde viene el vamos crossover de vuelta. Sí. Buena. Estamos invitados a Vamos Quantum hablar- sí, Astronomy, así Quantum que Astronomy, a hablar de ciencia ficción en obras, libros, películas, sí, discos, estoy ahí viéndome etcétera. las películas. Y... Sí, hay, Ah, ya, hay un listado, hay un Sí, listado hay un muy listado bueno. que vamos a circular. Sí, Sí, así genial. que Sí, muchas gracias, hoy chiquillos. muchas gracias, chiquillos. Se Muchas pasaron. gracias, Gabriel. Muchas gracias, Pancho. Y nos Muchas vemos gracias, Chaleco. en un chaleco Muchas gracias, Cervecería Intrínseca. Intrinsical. Muchas gracias, Fulgor. Y nos vemos en un próximo capítulo de Tesseract. Ojalá nuevamente en esta cervecería. Uy, mira, no estaría mal, no estaría mal. No, ¿ah? no es por nada, ya. Sí. Que estén Adiós. bien. Gracias. Chau.